Puebla, un emblemático estado que se encuentra en el corazón del país, nos ofrece múltiples historias, datos y anécdotas que pueden ir desde lo misterioso hasta lo extraño y perturbador. En este video te mostraré lo más interesante y perturbador de la ciudad de Los Ángeles, en lo que decidí llamar el Mega Iceberg del estado de Puebla, comenzando con datos que todos conocen hasta llegar a lo más profundo que esconde este maravilloso estado. Esto es Archivos Arcanos. Comencemos. Ciudad de Los Ángeles. Comenzaremos este iceberg hablando de la ciudad de Puebla, anteriormente conocida como Puebla de Los Ángeles o Ciudad de Los Ángeles. Este nombre surgió gracias a una noche de 1530 en la que el obispo de Tlaxcala, Julián Garcés, tuvo un sueño revelador. En este sueño, un grupo de ángeles lo guió hacia un lugar con abundante vegetación y numerosos manantiales. Allí, los ángeles delimitaron los límites de lo que sería la futura ciudad de Puebla. Tras despertar, el obispo compartió su sueño con los monjes franciscanos y juntos buscaron el lugar que había visto en su visión. A unos 25 kilómetros de Tlaxcala, encontraron el sitio exacto que había soñado, y años después, en ese lugar, se fundó la ciudad de Puebla. Popocatépetl. El Popocatépetl, también llamado Don Goyo, es uno de los volcanes más emblemáticos de la República Mexicana. Actualmente se encuentra activo y es el segundo más alto del país después del Pico de Orizaba, del cual hablamos en el iceberg de Veracruz. Su actividad más reciente se registró en los años 90, pero a día de hoy sigue emitiendo cenizas y gases volcánicos, lo cual es bastante peligroso para la población que vive cerca del volcán. Si bien no se encuentra como tal dentro del estado de Puebla, sí es el más cercano al Popocatépetl gracias a la localidad San Pedro Benito Juárez, por lo que se le considera como un volcán poblano. 5 de mayo. La batalla del 5 de mayo, también conocida como la Batalla de Puebla, tuvo lugar en el año de 1862 en la ciudad de Puebla durante la segunda intervención francesa en México. Esta fue una victoria mexicana significativa y se convirtió en un símbolo de resistencia y patriotismo para el país. Aunque la victoria mexicana no detuvo la intervención francesa en su totalidad, retrasó su avance hacia la Ciudad de México y proporcionó un impulso moral a los defensores mexicanos. Un dato curioso es que, si bien es una fecha importante para los mexicanos, en Estados Unidos es más celebrada e incluso hay quienes creen que es el Día de la Independencia de México, siendo este en realidad el día 16 de septiembre. Mamitas Puebla. En el año 2021 se dio a conocer un lugar llamado Mamitas Puebla. Se trata de un club nocturno donde se presentaron famosas actrices de vídeos para adultos. Sumado a su peculiar nombre, se hizo tendencia rápidamente incluso en otros países. No hay mucho más que agregar a este puesto, así que vamos con el siguiente. Famosos. El estado de Puebla ha sido cuna de varios personajes famosos del cine de oro, políticos, personajes históricos y también de la cultura popular en internet. Por mencionar algunos nombres se encuentran Capulina, El Santo, Aquiles Cerdán, Manuel Ávila Camacho, Sor Juana, Luisito Comunica, La One Cohen, Timbuktu, entre otros más que aparecieron en pantalla. Río Atoyac. El río Atoyac, ubicado entre Puebla, Veracruz y Tlaxcala, ha sido uno de los más contaminados gracias a desechos residuales provenientes de varias industrias. Esto ha provocado que el río contenga al menos 25 sustancias nocivas, convirtiéndolo en un foco de infección. Además, en el año 2016 una parte importante de este río desapareció por completo en menos de 48 horas, literalmente desapareció de la superficie, por lo que se cree que si no se hace algo al respecto dentro de poco tiempo este río terminará por desaparecer en su totalidad. Pipopes. Se trata de un término popular acuñado a la gente de Puebla, se utiliza de manera despectiva y significa pinche poblano pendejo. Por lo general va dirigido hacia las personas que tienen una actitud clasista, aunque en ocasiones es usado hacia cualquier poblano. Como respuesta a este insulto, los poblanos han tratado de darle un nuevo significado al término, el cual es pieza poblana perfecta, lo cual encaja bastante bien con las siglas de Pipope. Iglesias en Cholula. Puebla es uno de los estados con mayor cantidad de iglesias en todo el país. Sin embargo, hay una localidad en específico que presume tener al menos una iglesia para cada día del año. Se trata de Cholula. A pesar de que este mito es falso, el número es bastante cercano, contando con 283 parroquias y varios templos sagrados.
El origen de esta creencia se debe al momento en que Hernán Cortés llegó a la región y le informó al rey Carlos V que la ciudad tenía una cantidad enorme de teocalis, es decir, templos religiosos dedicados a Quetzalcóatl, y que habían tantos que era posible visitar uno cada día del año. Mal olor. En la ciudad de Puebla, los locales y visitantes suelen quejarse del mal olor que se produce en algunas zonas, si bien no se tiene claro cuál es la razón de este problema. Algunas teorías dicen que se debe al mal funcionamiento del drenaje, la cantidad de azufre que se encuentra debajo del suelo, o la contaminación de algunos ríos como lo vimos anteriormente. En cualquier caso, el olor no es insoportable y solo se produce de vez en cuando. El volcán más pequeño. El Cuescomate, ubicado en la ciudad de Puebla, es famoso por ser el volcán más pequeño del mundo. Aunque en realidad se trata de un geyser inactivo, ha ganado este apodo debido a su diminuto tamaño. El Cuescomate mide solo 13 metros de altura sobre el nivel del suelo y tiene un cráter de aproximadamente 8 metros de diámetro. En su interior se puede observar un pequeño yacimiento de agua cristalina. El Cuescomate se formó tras una erupción del volcán Popocatépetl y, aunque no expulsa lava, su estructura es más semejante a la de un volcán. Mole poblano. El mole poblano es un platillo muy representativo de la ciudad de Puebla. Su origen se remonta a la época prehispánica y colonial y tiene diferentes versiones y variantes según la región y la persona que lo prepara. Existen varias versiones sobre cómo se creó este platillo. Una de ellas dicen que fue creado en el convento de Santa Rosa en el año 1681 por Sor Andrea de la Asunción. Otra leyenda cuenta que el mole fue creado por accidente en una cena que se le iba a hacer al obispo Fray Pascual horas antes del banquete. En cualquier caso, es uno de los platillos más reconocidos de Puebla. Por mencionar algunos más se encuentran los chiles en nogada y las semitas poblanas. Poblanos versus ciclovías. En el año 2020 se implementaron ciclovías dentro de la ciudad de Puebla, esto para darle un espacio de tránsito a los ciclistas y evitar conflictos con conductores de autos y motocicletas. Sin embargo, debido a la falta de costumbre por parte de los peatones, hubieron muchos casos de caídas y tropiezos con esta nueva infraestructura, por lo que fueron la burla en internet durante un par de meses. Afortunadamente no hubieron accidentes graves ni fallecimientos y todo quedó como un suceso gracioso. Fuente de los Muñecos. La Fuente de los Muñecos es una construcción enigmática que se encuentra en el barrio de Sonaca. Esta fuente está rodeada de una leyenda que ha perdurado a lo largo de generaciones. Está conformada por 8 columnas y en su interior justo al centro se encuentran las esculturas de 2 niños abrazados. La leyenda cuenta que este par de niños salieron de su casa para ir a la escuela, pero nunca regresaron. Los padres preocupados buscaron ayuda de los vecinos, pero nunca se encontró rastro de los menores. Se cree que cayeron a un pozo donde terminaron falleciendo y en su memoria se construyó esta fuente. Algunas personas aseguran que por la noche es posible escuchar la risa de estos niños y que en ocasiones moverse, pero al amanecer vuelven a su posición inicial para petrificarse. Túneles. Desde el año 2014 se han descubierto túneles subterráneos en la ciudad de Puebla, desde el centro histórico hasta los fuertes de Loreto y Guadalupe. Durante muchos años se creía que esto eran solo leyendas urbanas y teorías de conspiración. Sin embargo, gracias a excavaciones realizadas para obras públicas se terminó por confirmar la existencia de estos pasadizos. Al menos 10 kilómetros han sido recuperados y se cree que es solo el 10% de su extensión total, por lo que estaríamos hablando de al menos 100 kilómetros de túneles subterráneos que estuvieron ocultos todo este tiempo. Se desconoce la razón por la que fueron creados, aunque se teoriza que fueron utilizados durante la batalla del 5 de mayo o para transportar riquezas entre las múltiples iglesias de la ciudad. Socavón. En el año 2021, en un terreno llamado Santa María Zacatepec, ubicado a 20 kilómetros de la ciudad de Puebla, se generó un socavón de 126 metros de diámetro y 45 de profundidad. Inicialmente se había registrado como un hundimiento de la tierra de poco más de 15 metros, pero Protección Civil advirtió que este podía crecer y efectivamente en un par de días terminó por colapsar. En una ocasión 2 perros terminaron por caer en este agujero, pero afortunadamente fue rescatado por un grupo de socorristas, por lo que no pasó a mayores. A día de hoy continúa el misterio de este fenómeno y se sigue investigando sobre el caso. Estrella de Puebla. La Estrella de Puebla es una rueda de la fortuna ubicada en la ciudad de Puebla. Inaugurada en el año 2013, recibió el récord Guinness como la rueda portátil más grande del mundo, teniendo una altura de 80 metros.
Se construyó como parte de los festejos por el 151 aniversario de la Batalla de Puebla y se ha convertido en un ícono turístico de Puebla, ofreciendo impresionantes vistas hacia los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl. Guardias de casetas. A finales de 2023 un guardia de seguridad fue agredido por un estudiante universitario en una zona exclusiva de Puebla llamada Lomas de Angelópolis, uno de los lugares más caros para vivir en la ciudad. El sujeto reconocido como Patricio Pereira se encontraba en su auto a punto de ingresar a la zona residencial donde vive, por lo que el guardia de seguridad le pidió una identificación, a lo que Patricio se negó. Procedió a bajarse de su auto y comenzó a golpear al guardia. Afortunadamente dentro de la caseta habían cámaras que pudieron grabar todo de comienzo a fin, además que una mujer que se encontraba por el lugar pudo grabar parte de la agresión. Esto provocó que al día siguiente la Universidad Anáhuac expulsara al agresor identificado como Patricio. Pero eso no es todo, sino que días después salieron grabaciones donde sus padres tratan de la misma manera a otros empleados. Desafortunadamente para el joven guardia también fue despedido a pesar de que ni siquiera se defendió de la agresión. Lomas de Angelópolis. Como lo mencioné en el puesto anterior, Lomas de Angelópolis es una de las zonas más exclusivas y adineradas de todo el estado. Cuando decidí buscarlo en Google Maps me encontré con que no hay forma de acceder a imágenes del sitio debido a que se trata de una zona privada. Lo único que podemos ver del lugar es por medio de imágenes o vídeos en internet. Sin embargo, lo que más me sorprendió es la división de clases creada de manera no solo artificial sino incluso natural entre Lomas de Angelópolis y el resto de la ciudad de Puebla. Esto debido al río Atoyac, del cual les hablé anteriormente. Este río nos da un contraste bastante fuerte entre las dos formas de vida que se tienen en Puebla, siendo que de un lado tenemos una zona residencial lujosa y del otro casas en obra negra y terrenos baldíos. Clasismo. Como ya pudimos darnos cuenta, Puebla es un lugar con gran desigualdad económica. Esto sumado a la falta de educación genera un terrible problema de clasismo, y es que el caso que vimos anteriormente del guardia de Angelópolis no es el único. A mediados del 2023 se dio a conocer otro caso de personas agresivas de clase alta golpeando a un sujeto, y en lo que va de 2024 han surgido más casos de violencia por parte de este tipo de personas. Esto refuerza con justa razón que algunos poblanos sean llamados pipopes. Iglesia Maradoniana. En Rosario, Argentina, se fundó la Iglesia Maradoniana con la finalidad de rendir homenaje al futbolista Diego Armando Maradona. Bien, pues en San Andrés Cholula, Puebla, se creó el segundo templo en todo el mundo con esta temática. Se trata de un lugar adornado en forma de tributo al legendario futbolista. El camino hacia el altar está cubierto de pasto sintético y las sillas decoradas con camisetas de fútbol. Las paredes tienen fotografías desde la infancia hasta el fallecimiento de Maradona y de sus más grandes logros. En octubre de 2022 se llevó a cabo la primera boda dentro de este templo, y aunque no tiene un valor real dentro de la religión cristiana o católica, la pareja asegura que para ellos fue un compromiso verdadero. La China Poblana. Se trata de un personaje icónico de la cultura mexicana famosa por su vestimenta tradicional. Aunque no se sabe con certeza la identidad de la mujer conocida como la China Poblana, encontré una leyenda que habla al respecto. Se trata de una princesa hindú llamada Mirra, raptada por piratas y llevada a México como esclava. Bautizada por jesuitas con el nombre de Catarina de San Juan, llegó a tierras poblanas en el siglo XVII para servir como esclava al capitán Miguel de Sosa. Aprendió rápidamente el español y colaboró en la cristianización de la Nueva España. Era muy conocida por su honestidad, generosidad y ayuda a los enfermos, y contrajo matrimonio, pero se mantuvo célibe y falleció a los 82 años, lo que la llevó a la santidad popular. La Santa Inquisición prohibió su veneración, pero sus restos descansan en la sacristía de la Iglesia de la Compañía de Jesús en Puebla. Aunque esta mujer no era ni china ni poblana, su vestimenta se convirtió en uno de los atuendos más populares de México. Hospital San Alejandro. En el año 2017 ocurrió uno de los terremotos más desastrosos en México, el cual afectó varias regiones, entre las que se encontraba Puebla. El Hospital San Alejandro fue una de las víctimas de este desastre natural, ya que su estructura quedó bastante dañada, por lo que se tomó la decisión de abandonarlo. Desde entonces algunas personas que se dedican a la exploración urbana han visitado el lugar en búsqueda de cosas interesantes o sucesos paranormales. En el año 2022 se esperaba la demolición del lugar por el entonces gobernador Miguel Barbosa, sin embargo nunca se concluyó y ahora está la discusión de demolerlo o reconstruirlo. En cualquier caso deberán actuar rápido, ya que es un peligro tener un edificio de ese tamaño con la posibilidad de derrumbarse en cualquier momento.
sumado a que algunas personas sin hogar han decidido tomarlo como refugio por las noches. Merlina Carta Blanca. Este puesto se trata de una curiosidad y es que me encontré con estas dos imágenes sobre lo que parece ser Morlena Adams con un gorro de Vans y tomando una carta blanca. No es la gran cosa, pero en verdad me causó curiosidad el pensar por qué alguien imprimiría esta imagen y la pegaría en postes por la ciudad de Puebla. Lo más similar que pude encontrar en internet es un fragmento de la película de los Locos Adams del año 1991 en la que podemos ver una escena de Merlina tomando de una botella de veneno, pero sigue sin responder la imagen pegada en el poste. Si alguien sabe algo al respecto, agradecería que lo deje en la caja de comentarios. Paseo Bravo. Se trata de un parque urbano ubicado en la ciudad de Puebla, inaugurado en 1840 bajo el nombre de Paseo Nuevo. Es considerado como uno de los sitios más emblemáticos de la ciudad. Este lugar ha tenido una larga historia. En su momento llegó a ser un zoológico, un cementerio y hasta una plaza de toros. Hoy en día, el Paseo Bravo es un espacio emblemático donde las familias disfrutan de caminatas y momentos de esparcimiento. Su historia y transformación lo hacen parte integral de la vida en Puebla. El Ángel de la Campana. Esta es una leyenda relacionada a la Catedral de Puebla. Se dice que, durante la construcción de esta, los trabajadores se enfrentaron a un desafío bastante grande, el cual era subir la campana Santa María a la torre más alta. No era cualquier campana, sino una con un peso de más de 8 toneladas, por lo que a pesar de los esfuerzos era imposible levantarla. Después de muchos intentos, los trabajadores se fueron a descansar sin esperanza alguna. Sin embargo, a medianoche ocurrió algo que a día de hoy sigue sin explicación. Algunos ciudadanos cuentan que ángeles descendieron del cielo y tomaron la campana con sus manos colocándola en la cima de la catedral. Esta es una de las leyendas más conocidas de Puebla, y aunque no me gustaría llenar el iceberg de muchas historias fantasiosas, mencionaré las que son más conocidas. OneCoin. La OneCoin se trata de un grupo de streamers muy famoso en la comunidad de habla hispana. Se encuentra conformado por el Uriel, Publo, Mau y un videoreaccionador español llamado Patiño. Pero los primeros tres pertenecen a Puebla, es por eso que se encuentran en este puesto. Si bien ya fueron mencionados brevemente como grupo hace unos minutos, quise darles un puesto aparte ya que muchas personas pedían que fueran mencionados. Sobre este grupo existe una historia inmensa y no me daría un puesto para mencionar todo sobre ellos, pero a lo poco que pude ver, parece que sus integrantes están mentalmente inestables, especialmente el Uriel. Además, algunos datos de este iceberg los obtuve en vídeos donde aparecen estas personas, como el mal olor de la ciudad. ¿Por qué huele a caca Y el tan culo de la cabrón? modelo que me comía hace una semana. El concepto de pipopes. Porque pieza poblana perfecta, pues me gusta más, pero... Salimos adelante, pero... Y el Mamitas Puebla. A ver las mamitas, don, ahorita. no, de la historia, no de pues, las de que otros. hacen historia. Edificio Omega. El edificio Omega en Puebla es una construcción enigmática que ha generado mitos y leyendas a su alrededor. Aunque originalmente estaba destinado a ser un hermoso condominio cerca de Plaza Dorada, hoy luce aterrador y abandonado. Aunque nadie conoce a los dueños del edificio, los trabajadores que comenzaron la construcción en los años 80 mencionaron que era propiedad de una mujer. Algunas personas afirman que el edificio estaba terminado, pero una de las primeras familias que lo ocupó sufrió un incendio, lo que afectó la venta de más departamentos y finalmente llevó al abandono. Se dice que en la parte baja hay rastros de veladoras y objetos relacionados con brujería. En el último piso, algunos afirman escuchar lamentos o gritos durante la noche. African Safari. African Safari es un parque zoológico y parque de vida silvestre. Su historia se remonta a la década de 1970, cuando el empresario mexicano Carlos Camacho Espíritu decidió crear un espacio donde las familias pudieran experimentar la fauna africana en un entorno lo más natural posible. El concepto único de recorrer el parque en automóvil, en lugar de a pie como en un zoológico tradicional, ha sido una de las razones por las cuales African Safari ha ganado y mantenido el gusto de la gente a lo largo de los años. Sin embargo, su trágico final está estrechamente relacionado con el funcionamiento del zoológico. El 28 de octubre de 1976, a los apenas 46 años, Carlos Camacho Espíritu sufrió un destino inesperado. Durante un acto especial en el parque, una familia imprudente decidió bajar de su automóvil y acercarse peligrosamente a los animales. Uno de los felinos residentes mostró actitudes agresivas hacia la familia y el capitán Camacho intentó apartar al tigre de ellos. En el proceso, golpeó al tigre con una pistola de dardos, lo que enfureció al animal.
El tigre atacó a Camacho Espíritu con un zarpazo, causándole heridas graves. A pesar de los esfuerzos médicos, falleció debido a una septicemia ocasionada por las lesiones del ataque. Queen. El 9 de octubre de 1981, Queen, la icónica banda liderada por el inigualable Freddie Mercury, ofreció 2 conciertos en México como parte de su gira por América Latina. Las ciudades afortunadas fueron Monterrey y Puebla. Sin embargo, estos conciertos tuvieron resultados muy diferentes. En Monterrey, en el estadio universitario, el concierto transcurrió sin mayores incidentes, excepto por una rampa caída que provocó lesiones menores en algunos fanáticos. Pero en Puebla, la situación fue diametralmente opuesta. El Estadio Olímpico Ignacio Zaragoza fue el lugar elegido para la presentación. Una multitud se congregó en los alrededores del inmueble, emocionada por presenciar este acontecimiento histórico. Sin embargo, la falta de organización y las condiciones inadecuadas de seguridad marcaron la noche. El público conservador satanizaba a los rockeros y a los grupos por considerarlos obscenos y peligrosos. Este concierto de Queen en Puebla era la oportunidad de demostrar que el país podía estar a la altura de los mejores públicos del mundo. Sin embargo, la experiencia no fue positiva y Queen decidió no volver a México. El Gran Telescopio. En Sierra Negra, Puebla se encuentra un gran telescopio milimétrico llamado Alfonso Serrano, el cual es un proyecto de colaboración científica entre México y Estados Unidos. Es el radiotelescopio más grande del mundo y fue instalado en 1997. En el año 2018 sirvió para tomar la fotografía del agujero negro M87, siendo una de las más importantes en los últimos años. Desafortunadamente, los costos de operación están siendo más grandes que el presupuesto destinado por la CONACYT, por lo que se estima que su tiempo de vida terminará en agosto de 2024. Es por esto que se realizó una petición a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para sustentar económicamente este gran telescopio, pero a día de hoy todavía no hay una respuesta. La Casa del Alfeñique. Dentro de las casas que podemos encontrar en Puebla hay una que destaca por su decoración. Ubicada entre las calles 4 Oriente y 6 Norte encontramos la Casa de Alfeñique. Como su nombre lo indica, tiene la apariencia de estar construida con alfeñique, un dulce folclórico. Y es que una mujer exigió una casa hecha de dulce para poder casarse, por lo que se construyó esta edificación. A día de hoy se convirtió en un museo con múltiples objetos de la época colonial y se encuentra abierto al público. El Poeta. También conocido como el Pelón del Centro, Leonel Estrada es una persona bastante popular entre los ciudadanos de Puebla. Es bastante común verlo caminando descalzo con shorts y una camiseta sin mangas. El hombre de alrededor de 40 años es egresado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y se dedica a escribir poemas y compartirlos por la calle a cambio de una cooperación voluntaria. Lo poco que se sabe de este misterioso hombre es que contrajo matrimonio con una mujer francesa en el año 2018 y en el 2021 fue visto en Veracruz, a lo que algunos usuarios bromearon diciendo que estaba buscando al tiburón que le mordió la pierna. Pete Pérez. Bueno, es la versión breve porque mi nombre completo es Patterson Axayacatl, Alison Tesosomoc, Jefferson Huitzilihuit, Brad Pitt Pérez. Parque Ecológico. El Parque Ecológico de Puebla es un lugar lleno de belleza natural y diversidad y es considerado uno de los pulmones más grandes e importantes del estado. Sin embargo, no siempre fue un parque recreativo como se conoce hoy en día, sino que anteriormente era un campo aéreo militar. En 1929 se inauguró el Campo Militar General Ignacio Zaragoza bajo la administración de la Secretaría de Guerra Marina. Durante los años 60 se ofrecían paseos en avioneta en esta zona e incluso se ofrecían vuelos comerciales a destinos como Acapulco o Oaxaca. Fue hasta el año 1985 que desapareció esta pista de aviación y se transformó en el Parque Ecológico. La Casa de los Enanos. La Casa de los Enanos, ubicada en la calle 24 sur de la colonia Azcárate, fue construida a finales del siglo XIX por una familia de origen italiano, los Giancopello. Múltiples leyendas circulan acerca de este lugar, como que los descendientes de esta familia, un hombre y una mujer que eran hermanos, terminaron enamorándose y teniendo hijos juntos, por lo que nacieron niños con deformidades que ocultaron todo el tiempo. Otra leyenda afirmaba que esta casa estaba conectada a los múltiples túneles subterráneos de la ciudad. Lo único cierto es que los famosos enanos de esta casa eran simplemente niños a los cuales vestían de una manera en la que parecían personas mayores, y es ahí donde se creó la confusión. A día de hoy el lugar funciona como una combinación entre restaurante y museo donde se pueden encontrar decoraciones de la época. Los M26. Conocidos también como los Pelones,
Los Cholos Gen 26 se trata de una banda delictiva que se dio a conocer a finales de los años 90. Se dedicaban a asaltar transporte público y vender sustancias ilícitas, además que en ocasiones tenían peleas callejeras contra otras bandas de la zona. Actualmente se dedican a crear canciones de rap y ya no es tan común ver noticias sobre ellos, aunque se sabe que siguen existiendo como grupo. 14 Poniente. La 14 Poniente es un chiste recurrente dentro de Puebla. Para quienes vieron el iceberg de Veracruz, digamos que es el equivalente al Abasolo. Si no saben de lo que estoy hablando, la 14 Poniente es como la zapatilla del GTA versión Puebla. Un lugar donde se pueden encontrar mujeres que se dedican a vender sus servicios a un muy bajo costo. Si bien esta no es la única calle donde se opera de esta manera, sí es la más importante. En esta zona podemos encontrar incluso pequeños hoteles exclusivos para quienes lleva a una acompañante, disfrazadas con fachadas de puestos de ropa o micronegocios. Bonafont Culpable. Anteriormente hablé sobre el socavón que se generó a las afueras de la ciudad de Puebla y que se hizo bastante popular en internet. Bueno, pues algunas personas sospechan que Bonafont, la empresa de agua, es una de las principales culpables de este suceso, debido a una presunta explotación excesiva de los pozos de agua en el municipio de Juan Bonilla. Por lo que el entonces gobernador Miguel Barbosa afirmó que en caso de ser responsable cerraría las instalaciones de la compañía. Cuando se dio a conocer esta noticia, algunos grupos de personas exigían con carteles y pancartas la expulsión de Bonafont en el estado de Puebla. A los pocos días la empresa de agua negó la responsabilidad por el socavón, defendiéndose gracias a un reporte de la Comisión Nacional del Agua donde señala que el desastre ocurrió por causas naturales y no por la sobreexplotación de recursos. OVNIs en Popocatépetl. A lo largo de varios años, se han podido ver supuestos objetos voladores no identificados en el volcán Popocatépetl. Por supuesto, es algo que ha generado bastante interés y debate sobre la vida extraterrestre. Múltiples cámaras de seguridad han captado momentos en los que luces parecieran entrar directamente al volcán y salir minutos después. Algunas personas han creado teorías conspirativas, donde aseguran que existen bases extraterrestres dentro del volcán Popocatépetl. Otros dicen que lo más probable es que esas luces sean simplemente satélites generando un efecto óptico engañoso. Al final no hay respuesta clara y probablemente sigamos viendo este tipo de eventos hasta que sepamos la verdad detrás de esto. La leyenda de la Nahuala. Durante la colonia, existió una casa abandonada en Puebla a la cual nadie se atrevía a entrar porque estaba poseída por el espíritu de la Nahuala. Decían que esta mujer era un ser monstruoso que tenía la habilidad de transformarse en diferentes animales durante las noches. Incluso se rumoreaba que aprovechaba las penumbras para robar niños y asustar a los adultos. Al morir, se creía que la Nahuala sería condenada a sufrir por toda la eternidad debido al mal que había causado. Sin embargo, antes de su muerte, decidió cobrar venganza raptando a 2 niñas y un niño inocentes para robar sus almas. Esto le permitiría resucitar cada año durante el Día de Muertos. Su propia alma quedó atrapada en el lugar donde vivía, convirtiéndose en un sitio maldito. Aunque la casa fue derrumbada para construir una nueva morada, la maldición persistió. Por esta razón, la gente cuenta que quien pise la casa embrujada será atrapado por la bruja, quien espera encontrar a un niño inocente para robar su alma, resucitar y obtener poder absoluto, acabando así con los habitantes de Puebla. Sirena de Tlaxcalancingo. Se trata de una leyenda de San Andrés Cholula, Puebla. Según la leyenda, el pueblo de Tlaxcalancingo estaba rodeado por 4 cerros: Tlaxcalancin al norte, Acahualtepecin al sur, Coyotepec al poniente y Axocotzin al oriente. Fue en el cerro Axocotzin donde ocurrieron los eventos sobrenaturales. La sirena, conocida como Siguapili, se aparecía en la cima del cerro, cepillando su cabello, pero solo se dejaba ver por los hombres vecinos de la zona. Esta misteriosa criatura tenía una peculiaridad: pedía cosas materiales y favores a cambio del agua que fluía por las zanjas que cruzaban los terrenos de los habitantes. Ella le reveló a un brujo que los pobladores debían excavar zanjas para abastecer de agua al pueblo. Además, la sirena indicó que debían cavar un hoyo donde brotaría el agua, pero en ese mismo lugar debían enterrar a una joven mujer. El brujo y los habitantes siguieron sus instrucciones y pronto comenzó a brotar abundante agua. Hoy en día, en lo que queda del cerro Axocotzin, se encuentra un monumento dedicado a la Siguapili o sirena de Tlaxcalancingo. M.R. Jenkins. William O. Jenkins, mejor conocido como Mr. Jenkins, fue un empresario estadounidense que dejó una huella bastante grande en la historia de Puebla.
En el año 1901 a la edad de 23 años llegó a México con pocos dólares, sin embargo rápidamente se asoció con otros extranjeros para establecer una fábrica textil donde comenzaría a forjar su fortuna. A lo largo de los años, adquirió propiedades, incluyendo haciendas y mansiones, durante el turbulento periodo de la Revolución Mexicana. Aunque es conocido como el gringo más odiado por los mexicanos debido a su incumplimiento en el pago de salarios y prestaciones a sus trabajadores en las fábricas textiles, Jenkins también financió obras públicas y recintos culturales. Entre su legado podemos encontrar la Fundación Mary Street Jenkins, que apoya a la educación, cultura y salud de los ciudadanos poblanos, la Universidad de las Américas de Puebla, las autopistas México-Puebla, la restauración de la catedral, y fue el principal impulsor del cine mexicano en su época dorada. Todas esas apuestas y 100 más por Colorado, porque yo soy de Denver, Colorado. La Capú. Se trata de la central de autobuses de Puebla. El problema radica en toda una red de corrupción que se puede encontrar aquí, comenzando por los taxistas que se encuentran alrededor de este lugar, debido a que tienen tarifas excesivamente altas y en ocasiones llegan a amenazar a los usuarios a que paguen su servicio. Lo peor es que no tendrás ninguna otra alternativa, ya que aplicaciones como Uber no se acercan a la zona para evitar ser dañados físicamente por el grupo de taxistas. Pero eso no es todo. La Capú también tiene testimonios de abuso policíaco, donde estos introducen dentro de las maletas de los pasajeros, para posteriormente detenerlos y llegar a un acuerdo económico. En pocas palabras, un asalto por parte de la propia policía. Sin embargo, esto no es lo peor que llegó a ocurrir en la Capú, pero de eso hablaremos más adelante. Cueva del Diablo. La Cueva del Diablo en Tehuacán, Puebla, es una leyenda que ha intrigado a generaciones. Ubicada en el Cerro Colorado, fue una cueva utilizada para rituales prehispánicos en tiempos antiguos. En ella se adoraba al dios de la muerte Mictlancut. Varios siglos después sirvió como escondite para la guerrilla que se llevó a cabo durante el gobierno de Porfirio Díaz, pero hoy en día se utiliza de otra manera. Los días 23 y 24 de junio algunas personas acuden a esta cueva con la finalidad de cambiar su suerte. Se dice que en estos días se abre la puerta de San Juan, una apertura temporal conocida como el Encantó. Sin embargo, esta puerta puede cerrarse en cualquier momento, atrapando a quienes están adentro. Es por esto que los poblanos afirman que varias personas han desaparecido dentro de esta cueva, donde pareciera que el tiempo pasa más lento que en el exterior. Estacionamientos de Loreto. Este fue uno de esos datos que solo podría encontrar por medio de grupos de Facebook. Y es que mencionan que en los estacionamientos de Loreto ocurren cosas asquerosas. Si bien no dice explícitamente a qué se refiere, se da a entender que se trata de encuentros más 18 en el lugar. Para dar un poco más de contexto, decidí buscar en Google Maps y me parece que este es el lugar al que hacen referencia. No hay mucho más que agregar, pero parece ser un punto de encuentro bastante común para este tipo de prácticas. Monja del Museo. El Museo de Arte Santa Mónica es uno de los más importantes de Puebla, aunque anteriormente solía ser un convento de monjas. Se dice que una de ellas poseía la habilidad de levitar, desafiando las leyes de la gravedad. Su presencia causaba asombro y terror ante los testigos de aquella época, quienes no podían explicar cómo lograba hacerlo. A pesar de que este relato ha sido transmitido por generaciones, no hay evidencia documentada que respalde la existencia de esta mujer, ni mucho menos sobre su supuesto poder. Sin embargo, algunos visitantes del museo han afirmado verla flotando entre los pasillos, asustando a quienes exploran el lugar. Desastre en Teciutlán. El 5 de octubre de 1999 en la Sierra Norte del estado llegó la depresión tropical número 11 y con ella se presentó un desastre natural en el que fallecieron más de 100 personas. A pesar de que llegó ayuda de todas partes de la República, no fue suficiente para evitar esta desgracia. Entre los vecinos que vivían en el centro de la ciudad ayudaron a sacar personas entre el lodo debido a que la inundación llegó hasta el panteón municipal, por lo que literalmente tenían que buscar personas vivas entre los ataúdes. Miles de personas perdieron sus viviendas y algunos desafortunadamente perdieron a sus familiares, siendo este uno de los desastres naturales más grandes que afectó a Puebla. Incendio en parroquia. Creada en el año 1560, la parroquia Santa María de la Asunción se encuentra en la ciudad de Amozoc, Puebla. Su intención es honrar a la Virgen María y se caracteriza por sus paredes de ladrillos y tejas rojas, cuando con una capilla dedicada a la Virgen María y la Virgen del Carmen. En el año 2021 ocurrió un pequeño incendio en esta parroquia que provocó la pérdida de la imagen principal de la Virgen. Lo extraño del caso es que no se encontraron rastros de la misma, sino que simplemente desapareció y tras controlar el incendio se percataron que la Virgen ya no estaba.
A día de hoy la figura principal es una que fue tallada en madera y traída desde Barcelona, pero pocas personas saben de esta historia e incluso en internet es difícil encontrar información al respecto. Tesoro de Venustiano. Venustiano Carranza, expresidente mexicano de 1917 a 1920, tiene una de las leyendas más interesantes asociadas a políticos de alto poder. En un punto de la historia Venustiano Carranza comenzó a ganarse el descontento de los mexicanos, por lo que sabía que se avecinaba un derrocamiento de su mandato. Y así fue como sucedió. Álvaro Obregón comenzó a perseguir a Venustiano, por lo que éste en un acto de desesperación decidió tomar parte del Tesoro Nacional Mexicano y escapar en barco por el puerto de Veracruz. Mientras iba por Tlaxcala llevaba consigo grandes lingotes de oro transportados en un vagón de tren. Sin embargo, un grupo de ladrones asaltaron el tren y se terminaron llevando todo. Venustiano Carranza mandó a un grupo de hombres a recuperar su botín. Sin embargo, la gran mayoría de este se perdió por completo. Tal vez para este punto te estés preguntando qué tiene que ver Puebla en esta historia. Bueno, pues hay personas que aseguran que una parte importante de este tesoro se encuentra oculto en el municipio de Mazapiltepec de Juárez. Según esta historia, el tren se detuvo antes de tiempo ya que las tropas de Obregón dinamitaron la vía y el tren se descarriló, y fue aquí donde se llevó a cabo un combate entre gente de Carranza y de Obregón. Hubieron cientos de cuerpos caídos, sin embargo el tesoro desapareció del vagón en el que iba, por lo que se cree que fue enterrado dentro de este municipio al no tener forma de transportarlo y terminar todos heridos. Autopista México-Puebla. Es bien sabido que en México algunos políticos deciden ahorrar dinero a la hora de invertir en infraestructura pública para llevárselo a sus bolsillos. Esta práctica es muy común sobre todo en autopistas, ya que difícilmente algún ciudadano se tomaría la molestia de revisar estas obras. Una de las autopistas más peligrosas y temidas es la que conecta a la Ciudad de México con Puebla, y es que en ella la probabilidad de que ocurra una desgracia es bastante alta. Desde choques, accidentes, asaltos, conflictos armados, autobuses y tráilers volcados, prácticamente podrías encontrar una mala noticia sobre esta autopista en cualquier momento. Por esta razón hay quienes adjudican una maldición a la autopista México-Puebla, aunque otros buscan una respuesta más lógica, como el hecho de que el gobierno no realizó adecuadamente la construcción de esta vía de tránsito. Baños de las Brisas. Sucedido en el año 2013, Twitter se inundó de vídeos de mujeres en los baños de las Brisas grabadas con cámara oculta, evidentemente para motivos de morbo, invadiendo la privacidad de varias mujeres que solo buscaban hacer sus necesidades. Algunas de ellas decidieron poner una denuncia contra el establecimiento. Sin embargo, a día de hoy continúa funcionando con normalidad, como si nada hubiera pasado, demostrando así el nivel de impunidad e injusticia que hay en el estado. Nivel 4. Perros en Atlixco. Atlixco, un municipio del estado poblano, cuenta con un rumor bastante aterrador respecto a quienes conducen por carretera durante la madrugada. Existen en internet múltiples testimonios de perros de gran tamaño, mucho mayor al de cualquier raza conocida, con grandes ojos rojos. Por supuesto no existe algún tipo de perro con estas características, por lo que la explicación que muchas personas dan a este fenómeno es que se trata de seres paranormales. Personalmente, mientras creaba este iceberg, recordé uno de los temas anteriores, el cual es el de la Virgen y el perro, y aunque desconozco si pudiera tener algún tipo de relación con este, volví a revisar lo que había encontrado respecto a ese perro. Si pusieron atención a ese puesto, recordarán que algunas personas visitan la iglesia para pedirle favores a esa extraña figura, favores que van dirigidos a evitar accidentes o desgracias. Por lo que tendría bastante sentido pensar que los perros gigantes que algunas personas han visto en la carretera de Atlixco sea el mismo perro que tenía encadenado la Virgen de Santa Margarita. Esta teoría se refuerza con el hecho de que ha habido más apariciones de perros gigantes en otras partes del estado de Puebla, como por ejemplo este comentario que encontré, donde mencionan que en Zacatlán existen perros de tamaño desproporcionalmente grande. Pareciera que ambos temas están conectados. Actividad Paranormal Sonaca. Sonaca es uno de los 7 barrios originarios de Puebla, fundado en el siglo XVI. Su nombre proviene del término náhuatl Sonatepec, que significa el Cerro de las Cebollas, debido a su cercanía con este cerro. En este lugar se encuentra la fuente de los muñecos que vimos anteriormente, donde se tiene la creencia que estos muñecos se mueven por la noche. Sin embargo, la actividad paranormal no solo se limita a esta historia, sino que cerca de la Universidad Tolteca algunas personas se han quejado de escuchar cómo tocan sus puertas por la noche, pero al abrir no hay nadie. Otras personas cuentan que en ocasiones es posible ver personas con armas marchando por la madrugada con ropa que aparenta ser de varios siglos atrás.
por lo que han relacionado estos avistamientos con espectros de la batalla del 5 de mayo. En general, el barrio Sonaca es conocido por los lugareños por tener un ambiente inquietante cuando cae la noche. Incidente en Oveja Negra. Oveja Negra es un conocido negocio dedicado a la venta de disfraces desde hace más de 30 años. En el año 2017 un incendio destruyó gran parte del lugar durante la madrugada, aunque el fuego terminó siendo controlado por los bomberos, el local quedó bastante dañado. Debido al escombro mojado y el deterioro de algunas vigas en menos de un mes, el local volvió a sufrir otro incendio, esta vez dejándolo totalmente inhabitable y destruido. A pesar de esto, un año después, en 2018, los dueños decidieron intentar abrir nuevamente el negocio y hasta la fecha no han sufrido ningún accidente más, siendo así que este local se mantiene de pie, siendo uno de los más reconocidos cuando se habla de tiendas de disfraces en Puebla. La casa del que mató al animal. Continuando con leyendas poblanas, tenemos la leyenda de la casa del que mató al animal. Esta es una casa real ubicada en el centro histórico, más específicamente en la calle 3 Oriente número 201. Según la leyenda, esta casa vivía el virrey de España, don Pedro Carvajal, un hombre viudo que cuidaba de sus 2 hijos, el pequeño Fernando, de 6 años, y una hermosa joven de 16 años llamada Teodora. Un día comenzaron a circular rumores sobre un monstruoso animal que aterrorizaba a la ciudad. Algunos decían que era una gran serpiente, mientras otros afirmaban que se trataba de un coyote gigante. La especie exacta del animal no se estableció, pero lo cierto es que los poblanos vivían aterrados. Una fatídica noche, el monstruoso animal se deslizó hasta la casa de don Pedro y sin esfuerzo alguno, entró al cuarto del pequeño Fernando, devorándolo. La ira del padre fue inmensa y ofreció como recompensa la mano de su hija a quien lograra dar muerte a la bestia que había arrebatado a su amado hijo. Muchos hombres valientes intentaron enfrentar al monstruo, pero murieron en el intento. Fue entonces cuando apareció el enamorado secreto de Teodora, un soldado de clase baja. Con habilidad en el manejo de las armas, cortó la cabeza del monstruo y la llevó como ofrenda a don Pedro Carvajal. Por su valentía, el joven soldado fue nombrado noble por el virrey de la Nueva España. Don Pedro le concedió la mano de Teodora y la ciudad de Puebla pudo descansar tranquila, sabiendo que el monstruoso animal era ahora solo un mal recuerdo. Maldición de City Club. City Club es una cadena de supermercados asociada a la más famosa tienda de abarrotes mexicana Soriana. En la ciudad de Puebla podemos encontrar uno de estos supermercados en el Boulevard Héroes del 5 de Mayo. ¿Pero por qué este puesto se llama Maldición de City Club? Bueno, todo comenzó a raíz de este comentario, el cual afirmaba que mucha gente falleció en esta zona el día 5 de mayo. Supongo que lo escribió de esta manera por error y lo que realmente quiso decir es que se encuentra en la calle 5 de mayo. Comencé a investigar si esto es verdad y efectivamente hay una gran cantidad de artículos que reportan desgracias de todo tipo ocurridas en la avenida 5 de mayo, choques, fallecimientos, apariciones de cuerpos e incluso gente atentando contra su propia vida. Si bien no se encuentran como tal en el City Club, por alguna razón se le ha adjudicado una maldición a este lugar en particular. Regresando al comentario, esta persona comenta que el ambiente se pone un poco extraño entre la salida de los túneles de San Enetla y la calle que da con el City Club, por lo que decidí echar nuevamente un vistazo en Google Maps y me encontré con lo siguiente: una pequeña parte del recorrido de este túnel en 360 grados en lo que pareciera ser una guía turística. En cuanto a las calles, no encontré nada realmente especial, un muro el cual manda saludos a la gente de este video. Otro muro pintado con lo que parece ser un mensaje feminista y este estacionamiento que la verdad sí puede llegar a sentirse un poco incómodo. Desconozco si es exactamente esta la calle a la que hacía referencia el comentario, pero en cualquier caso los accidentes y desgracias ocurridas en esta zona son un hecho. Lo que no es seguro es que se deban a una especie de maldición por el supermercado City Club, eso lo dejaré a consideración de cada uno. Virgen del Perro. En el pueblo de Santa Margarita, Mazapiltepec, existe una figura de una virgen la cual tiene a ser extraño encadenado parado en 2 patas de cabra, una cara que asemeja a la de un perro y cuernos. Debido a esto ha llamado la atención de muchos poblanos y no precisamente por una buena razón, ya que se ha llegado a pensar que la figura que acompaña a la Virgen se trata de un demonio, y no es para menos, ya que sinceramente sí puede ser un poco perturbador observar esta figura, por lo que decidí investigar más sobre esta foto. A pesar de que hay poca información al respecto, la mayoría de los artículos y testimonios que encontré mencionaban que efectivamente se trataba de un demonio, y la figura de ambos representa a la única virgen que fue capaz de dominar a uno y por esa razón lo mantiene encadenado. Sin embargo, me parecía poco creíble que la iglesia permitiera tener la imagen de un demonio expuesta de esta manera,
por lo que terminé encontrándome con una publicación de Facebook de la página de esta iglesia, donde venía la famosa imagen de la Virgen y el demonio acompañada del siguiente texto. 20 de julio, Santa Margarita de Antioquia, Virgen y Mártir. Cuando su padre se enteró que era cristiana, la denunció con el prefecto romano, quien se enamoró de ella e intentó convencerla para dejar la fe y casarse con él. Ante la negativa de la muchacha, la hizo torturar, pero Santa Margarita soportó valientemente las torturas y fue arrojada al calabozo, donde el demonio se le apareció en forma de dragón y se la tragó, pero Santa Margarita, con la cruz que llevaba colgada al cuello, le abrió el vientre al dragón y salió triunfante de las entrañas de este. Posteriormente, Margarita murió degollada. A pesar de lo increíble que pudiera parecer, esta publicación confirma que la extraña figura se trata de un demonio, pero no en forma de perro como muchos lo llaman, sino de dragón. Además, el día 20 de julio muchas personas acuden a esta iglesia para pedirle a la Virgen que le preste a su perro por si se les presenta alguna situación de peligro. El hoyo del Mercado Hidalgo. Puebla cuenta con varios mercados importantes. Para este puesto hablaré del Mercado Hidalgo. A simple vista es uno como cualquier otro. Sin embargo, hay una zona oculta a la cual los compradores llaman Mercado Negro o El Hoyo. Solo los conocidos de los vendedores tienen acceso a este lugar. Entre los productos que se pueden encontrar existen desde celulares, pantallas, relojes y bicicletas robadas, hasta cosas más extrañas como animales exóticos, sustancias ilícitas o artículos para brujería. Además, entrar a esta parte del mercado sin ser alguien conocido es prácticamente una manera de pedir que te asalten, por lo que es mejor resistir a la curiosidad y no entrar a esta zona. Tacos de perro San Sebastián. En todo México es muy común escuchar que las taquerías utilizan carne de otro animal para abaratar los costos, aunque la mayoría de las veces se tratan de simples bromas. Me llamó la atención una taquería en particular. Y es que encontré comentarios que mencionaban que la taquería San Sebastián utiliza carne de perro para la preparación de sus tacos. Y al parecer varias personas estaban de acuerdo con estas afirmaciones e incluso decían que tenían un buen sabor. Investigando un poco más al respecto, encontré una noticia que veremos más adelante en otro tema. Policía feminicida. Esta es una noticia que salió el mismo día que comencé a escribir este guión. Se trata de un ex policía municipal que fue señalado como responsable del feminicidio de su pareja, identificada como Mayra N., de 25 años de edad. La madre del policía dio aviso a las autoridades de haber acabado con la vida de su esposa en su propio domicilio. Eric Ramiro, apodado como El Rábano, fue detenido en menos de 24 horas y quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado. Según el reporte de la autopsia, se determinó que Mayra fue eliminada a golpes, pero los motivos no han sido revelados. Queda esperar a la resolución de este desafortunado caso tan reciente. UAP socialista. Durante el siglo pasado, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, mejor conocida como la UAP, fue un estandarte del socialismo y la revolución en el país. Sus estudiantes y docentes eran conocidos como Sangre Roja, haciendo alusión a su inclinación hacia la ideología socialista. Esto fue un foco de alerta para la gente conservadora de aquella época, que al observar que los ciudadanos se interesaban en temas políticos y sociales lo vieron como una amenaza para su poder socioeconómico. Algunos dicen que debido a esto Puebla vivió una especie de mini guerra fría y la UAP fue su principal campo de batalla. Grupos de ideología fascista ingresaban a la universidad para pedir la detención de la propaganda comunista. Este conflicto escaló hasta llegar a otras universidades, donde las ideologías de los ciudadanos tuvieron un choque que, aunque no escaló a conflictos físicos, mantuvo un entorno bastante tenso en Puebla. Megamarcha Huejotzingo. En el año 2020 fueron eliminados 3 estudiantes de medicina de las UAP y UBAEP, 2 de ellos eran de nacionalidad colombiana. Además, también fue eliminado un conductor de Uber. Existe una grabación donde se despiden de sus amigos y toman su Uber. Esta sería la última vez que se les vería con vida. Debido a la lentitud con la que opera el sistema de justicia, los familiares y amigos de los 4 fallecidos decidieron tomar acciones al respecto y convocar una megamarcha por parte de estudiantes de toda Puebla. Por lo que 11 días después de este terrible hecho se reunieron alrededor de 100,000 personas para marchar pacíficamente, siendo esta la marcha más grande que ha tenido el estado de Puebla en toda su historia. Como respuesta a este evento, el entonces gobernador Miguel Barbosa pidió paciencia, ya que los problemas de seguridad que venían arrastrando décadas atrás no sería algo fácil de solucionar, culpando a los policías y la falta de presupuesto destinada para el estado de Puebla. 2 años después, el día 27 de abril del año 2022, se encontraron a las 3 personas responsables y se les dio una sentencia de 68 años de prisión.
Sin duda uno de los movimientos estudiantiles más grandes de Puebla y de todo México que hizo temblar a las autoridades. Huachicoleo. El huachicoleo es una práctica que consiste en la sustracción ilegal y rudimentaria de combustible, principalmente gasolina o diésel, utilizando tomas improvisadas en los oleoductos que recorren el país. Aquellos que se dedican a esta actividad se denominan huachicoleros. Aunque no se sabe exactamente por qué se le llama así, su raíz proviene del término maya bach, que se utilizaba para describir a los foráneos. Con el tiempo, esta palabra se transformó en huache, que se empleaba como sinónimo de falso o de mala calidad. Posteriormente, se aplicó al robo de combustible y así surgió la bebida llamada huachicol, que es un tequila adulterado con alcohol de caña. En México, el huachicoleo se convirtió en un problema significativo en la década de 2010, cuando grupos del crimen organizado incorporaron el robo de gasolina como una de sus principales fuentes de ingresos. Actualmente, el término se utiliza para describir tanto el robo de combustible como la doble facturación en la compra y venta de gasolina, así como las tomas clandestinas en los oleoductos. Esta práctica abarca principalmente los estados de Hidalgo, Puebla, Guanajuato y Nuevo León, aunque realmente es un problema nacional. En Puebla, en el municipio de Texmelucan se han creado túneles aprovechando gasoductos inconcluso, de esta manera transportan el combustible por debajo de la tierra sin ser detectados. Estos túneles no son de gran profundidad, ya que solo necesitan cubrir las mangueras para pasar desapercibidos. Buzos en Cuetzalan. En el corazón del estado de Puebla encontraremos un pequeño poblado llamado Cuetzalan, el cual tiene no más de 50,000 habitantes, un lugar lleno de maravillas naturales como cuevas, arrecifes y bosques, lo cual hace que se preste muy bien para las exploraciones urbanas. El 27 de febrero del año 2004 un grupo de exploradores británicos decidieron explorar esta región, adentrándose en las cuevas de Cuetzalan. Todo iba relativamente normal durante varias semanas hasta que un día el agua dentro de las cuevas subió a tal nivel que les bloqueó el camino de regreso, esto gracias a las fuertes lluvias, dejándolo así atrapados en las cuevas de Cuetzalan. Afortunadamente para el grupo de ingleses unos cuantos lograron salir y advirtieron a las autoridades para que fueran por su rescate. Lo extraño comienza cuando al llegar el grupo de personas que estaba dispuesto a sacarlos de la cueva, estos se negaron a ser rescatados. Y advirtieron que solo saldrían de la cueva si personal de la Armada Británica entraba por ellos. Esto fue algo bastante extraño, ya que una misión de rescate que tomaría un par de horas terminó durando semanas gracias a esta petición de los exploradores. Poco tiempo después llegó el grupo de rescate británico a una velocidad fuera de lo normal y cuando comenzó el operativo para salvar a estas personas, les pidieron a las autoridades mexicanas que se alejaran de la zona, por lo menos a 1 kilómetro de distancia. Una vez que los exploradores fueron rescatados, comenzaron a hacerse una serie de preguntas debido a lo extraño del caso, comenzando por el hecho de que los exploradores no tenían ningún permiso para adentrarse en cuevas estatales y habían llegado al país como turistas. Seguido del descubrimiento de que el primer grupo de exploradores que logró escapar antes de solicitar el rescate eran en realidad militares de la Fuerza Naval Inglesa, y lo más llamativo fue la extraña negación a ser rescatados por personal mexicano. A día de hoy sigue sin saberse la razón concreta de esta petición. Algunos dicen que posiblemente se deba a la desconfianza que tenían sobre las autoridades mexicanas. Otros dicen que encontraron algún mineral o tesoro valioso que se robaron para llevarlo a Inglaterra. E incluso hay quienes piensan que pudieron descubrir una especie animal no reconocida. Si cual sea la versión, es un tema que sigue inquietando a los pobladores de Cuetzalan y todo Puebla. Movimiento lechero. En el año 1964 se llevó a cabo uno de los movimientos sociales más emblemáticos de toda Puebla. Se trata del movimiento lechero, un movimiento en contra de un decreto impuesto por el gobernador Antonio Nava Castillo, donde obligaba a la pasteurización de la leche, aunque en principio podría no parecer la gran cosa. El verdadero problema no era como tal que los poblanos no estuvieran a favor de la pasteurización, sino que el gobierno tomara una decisión tan personal como podría ser qué es lo que ingieren los ciudadanos, algo que para Puebla fue inaceptable. Los productores de leche lideraron esta protesta, a la cual se unieron estudiantes universitarios y finalmente varios ciudadanos más. Hubieron enfrentamientos entre ciudadanos y policías durante estas manifestaciones, lo que hizo que pasara de ser una protesta pacífica a buscar la liberación de varios estudiantes detenidos. León César. Anteriormente les hablé sobre Paseo Bravo, el famoso parque de Puebla que solía ser un zoológico. En esta ocasión nos remontaremos a los años 50 para conocer un poco más sobre esta historia. En aquella época el zoológico era uno de los mayores atractivos en Paseo Bravo. La gente podía ver distintas especies como osos, changos, cocodrilos,
pero uno de los que más destacaba era el león de nombre César. Desafortunadamente y sin motivo aparente, una madrugada de marzo en 1963 un grupo de 3 jóvenes se acercaron a la jaula del león y le dieron 3 disparos, acabando casi de manera instantánea con su vida. Existen 2 rumores relacionados a este león y que no pude confirmar con la información que encontré en internet, pero igualmente las comparto como simples rumores. Uno de ellos dice que el león César era visco, y que debido a esta condición no lo querían en otros zoológicos hasta que llegó al zoológico de Puebla y fue bien recibido por los dueños del lugar, haciendo que su problema visual fuera incluso un atractivo para los visitantes. El otro rumor que encontré es que después de su fallecimiento el león fue disecado y puesto a exposición durante unos días. Este último rumor posiblemente sea una confusión, ya que si bien es cierto que Puebla tiene un león disecado, no es el mismo león César de esta historia, sino un león que pertenece al Museo Casa de Fotografía Hermanos Castelán, ubicado en la calle 4 Oriente. Nene consentido. Miguel Barbosa fue un gobernador de Puebla desde agosto de 2019 hasta su fallecimiento en diciembre del 2022. Debido a su apariencia física fue apodado en internet como Nene consentido, gracias a su similitud con el personaje de la serie Dinosaurios. La valoración de su trabajo está muy dividida por los poblanos. He llegado a encontrar opiniones de personas que lo aman y otros que lo odian. Lo que es un hecho es que se trata de un personaje bastante polémico dentro de la política poblana. En el año 2018 se apuntó a las candidaturas para gobernador y perdió contra la exgobernadora Marta Erika Alonso, quien a los pocos días tuvo un trágico accidente del cual les hablaré más adelante. Tras este hecho, Miguel Barbosa aseguró que lo sucedido a la gobernadora Marta Erika fue un acto justicia divina, ya que en sus propias palabras ella le había robado la elección. Yo gané, me la robaron, pero los castigó Dios. Para el año 2019 se realizaron nuevamente elecciones para la gobernatura de Puebla, donde esta vez Miguel Barbosa fue el vencedor. Una vez en el poder se encargó de perseguir políticamente a varios de sus adversarios, pero también compañeros de partido. Algunos dicen que esto lo hacía ya que estaba en contra de la corrupción, mientras otros aseguran que se trata de un ajuste de cuentas más personal. Como lo dije hace unos momentos, la percepción sobre este político varía según la opinión de cada poblano. Otra de las declaraciones polémicas sobre este personaje fue durante la enfermedad que se hizo popular en el 2020. Miguel Barbosa aseguró que la mejor forma de combatir contra ella era un plato de mole. Ya se descubrió en contra del coronavirus que es un plato de mole de guajolote. Su estado de salud se vio severamente afectado debido a la diabetes, lo que provocó que perdiera una de sus piernas y su vista se disminuyera casi hasta el punto de la ceguera. Finalmente, el 13 de diciembre de 2022 falleció a los 63 años por causas naturales, presuntamente a raíz de un infarto. Algunos celebraron y otros lamentaron su deceso, demostrando así la polarización de ideologías políticas en el estado de Puebla. Corrupción en Lobos WAP. El Club de Puebla junto con Lobos WAP son 2 equipos creados en este estado. Para esta ocasión nos centraremos en este último. Lobos WAP, como su nombre lo indica, es el equipo oficial que pertenece a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y se dice que ha servido de gran ayuda para desviar fondos y destinarlos a los altos mandos de esta universidad. Razón por la cual muchas veces habían quejas por parte de los jugadores debido a las carencias económicas y comenzaron a esparcirse los rumores de que todo el dinero se iba hacia la Universidad WAP, o mejor dicho a sus rectores. Al igual que como lo vimos en el Iceberg de Veracruz con su respectivo equipo, aquí en Puebla terminó pasando algo similar, y es que por deudas y mala administración se vieron obligados a vender su plaza. Esto no hizo más que aumentar la polémica sobre los rumores de que el equipo fue creado únicamente con el fin de recaudar dinero para los altos mandos, siendo que tras la venta recibieron 90 millones de pesos y nunca se emplearon en la universidad. Secuestros en Analco. El barrio de Analco es uno de los más históricos en la ciudad de Puebla, pero también es uno de los que tiene mayores niveles de inseguridad, ya que aquí existe una mafia de secuestros express. La banda conocida como la Mafia de Analco opera principalmente en el atrio de San Francisco, el Cinépolis de Boulevard, el Mercado 5 de Mayo y Analco, además de otros mercados como la Cocota y el Morelos. Múltiples testimonios de secuestros se pueden encontrar en esta zona, y es que no solo se dedican a realizar esta práctica, sino que también venden sustancias desde hace varios años, por lo que este barrio ha estado en la mira de las autoridades estatales. Se sabe que su líder es una señora de edad avanzada llamada Gloria alias La Doña, y su hijo es su principal ayudante, al cual apodaron como el Ojo de Vidrio.
En 2020 lograron detener a 12 integrantes de esta banda y más adelante atraparían a otros 4, y para el año 2021 la doña y su hijo fueron recluidos. Sin embargo, se cree que aún desde la cárcel siguen operando tanto en secuestros como en venta de sustancias. Gobernadora Marta. El 24 de diciembre del año 2018, una avioneta donde se encontraba la entonces gobernadora Marta Erika Alonso y su esposo el senador Rafael Moreno Valle se había estrellado en Coronango, Puebla. Esto sucedió tan solo 10 días de ejercer como gobernadora. Fue un evento bastante impactante no solo para los poblanos sino para todo México, cosa que además hizo que se crearan varias teorías conspirativas al respecto. Y es que México es bien conocido por la eliminación de algunos políticos que incomodan o intervienen a los intereses de personas poderosas, por lo que rápidamente surgieron 3 teorías. La primera, donde esta pareja política habría sido eliminada por grupos delictivos ya que intervendrían con sus intereses económicos. La segunda teoría dice que quien realmente habría mandado a eliminarlos fue Miguel Barbosa, de quien ya les hablé anteriormente y fue su competidor más fuerte para la gobernatura de Puebla. Y una tercera teoría dice que fingieron su fallecimiento, bien sea para escapar del NAP o porque tenían un historial de corrupción y fraude que prefirieron ocultar. Esta tercera teoría agarra más fuerza cuando se dio a conocer que los cuerpos no fueron encontrados, ni siquiera restos de ellos. En cualquier caso, fue una de las muertes más impactantes para Puebla y la política mexicana en los últimos años. Moreno Valle y Colunga. De la mano con el puesto anterior, un comentario que me encontré repetido en bastantes ocasiones tanto en comentarios de YouTube como de Facebook, es que el senador Moreno Valle tenía un romance secreto con el actor de telenovelas Fernando Colunga. Según estos rumores, en ocasiones Rafael Moreno Valle le rentaba pisos completos de hoteles para que nadie los viera mientras estaba juntos. Aunque no hay nada confirmado al respecto, desde hace varios años se ha dicho que Fernando Colunga es un actor gay de closet que también ha tenido romances con otros personajes de la política como Eduardo Verástegui, un político de ultraderecha conservador a favor de la familia tradicional, pero que en secreto tiene otro tipo de intereses. Si bien el tema de las preferencias de una persona no tendría por qué ser relevante hoy en día, también se suma al caso del accidente del avión como una teoría más por la cual Rafael Moreno Valle pudo fingir su fallecimiento. Fosas del mercado. Como lo vimos anteriormente, Puebla con bastantes mercados famosos. Para este tema les hablaré de 2 en específico, La Cuchilla y La Morelos. Estos 2 mercados se volvieron nidos de delincuentes, donde las autoridades han decomisado armas, sustancias, pero lo más impactante, restos humanos. Fue en el año 2019, cuando tras múltiples quejas de mal olor en ambos mercados, las autoridades decidieron investigar en las profundidades. En el mercado Morelos encontraron como culpable a Cristian, conocido como el Grillo, mientras que en el mercado La Cuchilla fue un hombre identificado como el Caimán. Por un lado, en el mercado Morelos lo único que pudieron encontrar únicamente un par de piernas, ya que se cree que se le dio aviso al líder de este grupo delictivo para llevarse los cuerpos enterrados en el mercado. En cuanto al mercado La Cuchilla, encontraron los cuerpos de 2 personas que tenían un año desaparecidos. Se trata de un matrimonio de un hombre identificado como David Páez de 29 años y su esposa Jocelyn Carreto de 28. Lo que más llamó la atención a las autoridades es que en 2 mercados diferentes se llevara a cabo el mismo procedimiento, por lo que se cree que se trata de algo mucho más grande y que los verdaderos responsables siguen operando en ambos mercados e incluso puede que en otros más. Explosión de Xochimehuacán. En octubre de 2021 ocurrió un terrible desastre en la comunidad de San Pablo Xochimehuacán, Puebla. Durante la madrugada se escuchó una gran explosión, la cual surgió por una fuga de gas LP. Cerca de la 1:30 de la madrugada del 31 de octubre se reportó la fuga y un par de horas después surgieron 2 explosiones que dejaron a 15 personas heridas y 1 fallecido. 2.000 personas tuvieron que evacuar sus casas para evitar el riesgo de una tercera explosión. Mientras tanto, Protección Civil se encargó de proteger la zona. Existen rumores de que las mismas personas que advirtieron sobre la fuga de gas fueron quienes lo ocasionaron, tal vez por accidente o por alguna razón desconocida. La Mataperros. María Consuelo era una vendedora de tacos en el Tianguis de San Sebastián. Todo iba relativamente normal con su negocio hasta que comenzaron a correr rumores de que la carne con la que preparaba sus alimentos era de perro. Y es que curiosamente poco a poco comenzaron a desaparecer los perros de la zona, incluso los que tenían dueño, al mismo tiempo que el negocio de María iba creciendo. Un desafortunado día del 2019, un vecino de María perdió a su perro y salió a buscarlo por el vecindario cuando logró verlo a través de la ventana de María y le reclamó que le devolviera a su perro.
Como los vecinos ya tenían sospechas de que esta mujer se robaba a los animales, decidieron entrar por la fuerza a su domicilio y fue ahí cuando se encontraron con esta terrible sorpresa. Vamos a entrar y la vieja tiene perros en el refrigerador. Ayuda, por favor. Miren, no les estoy mintiendo, de verdad, la vieja tiene perros en... No solo uno, sino varios perros sin vida se encontraban dentro del refrigerador de María y varios más estaban enjaulados en la casa. Rápidamente llegaron las autoridades para rescatar a los perros que se pudieron y llevarse a este monstruo a la cárcel. La Fayuca. La Fayuca es un conocido mercado dentro de la ciudad de Puebla, el cual es conocido por vender cosas fuera de lo común, productos extranjeros o de edición limitada y una gran variedad de productos extraños. Sin embargo, la razón por la que se encuentra en este iceberg tiene que ver con un tema más delicado, y es que el estado de Puebla ocupa el cuarto lugar a nivel nacional en secuestros, siendo la Fayuca uno de estos lugares donde presuntamente se llevan a cabo. Existen varios rumores de personas que han desaparecido en este lugar, especialmente en la parte de atrás cuando comienza a caer la noche. Si bien no hay noticias respecto a secuestros en este mercado, no quisiera dejar este puesto como un simple rumor, y para continuar hablando de la Fayuca mencionaré un caso ocurrido en 2018 relacionado a una balacera. El 19 de octubre del 2018 un grupo de personas armadas entraron a las instalaciones del lugar y comenzaron a abrir fuego como podrán verlo en este video. Aunque no hubieron víctimas mortales, uno de los vendedores fue agredido físicamente y varios locales fueron asaltados llevándose tanto dinero como mercancía. Se desconoce la identidad de las personas y quién fue el autor intelectual de este asalto. Algunos piensan que se trata de un golpe organizado por personas que no estaban de acuerdo con la administración de la Fayuca y decidieron robar y disparar al aire para desestabilizarlos y darles una mala imagen. Otros creen que posiblemente hayan sido contratados por dueños de otros mercados para eliminar a su competencia. Y la tercera opción es que simplemente se haya tratado de un grupo de personas que buscaba llevarse pertenencias y dinero para su propia ganancia. Sin duda la Fayuca es uno de los mercados más emblemáticos de la ciudad de Puebla y con historias interesantes. La Piedad. La Piedad es un anexo ubicado en la colonia Lomas de San Miguel, la cual se vio envuelta en un escándalo en el año 2021. Para mayor contexto, un anexo es como se les conoce a los centros de rehabilitación para personas adictos al alcohol y otras sustancias. Era el día lunes, 6 de abril del 2021 cuando Carolina López, madre del joven Alan de 21 años, recibió una terrible noticia. Tras 2 semanas de haberse internado por voluntad propia, su hijo se encontraba en un muy mal estado de salud. Alan tomó la decisión de internarse en este anexo por un precio de 1,500 pesos mensuales y aunque sabía que no sería fácil decidió hacerlo con la intención de recuperarse de su adicción al alcohol. Sin embargo, rápidamente se dio cuenta que entró al lugar equivocado, lo recibieron a golpes y ese sería el pan de cada día para Alan. A pesar de que intentó salir no lo dejaron ya que él mismo había permitido que lo tuvieran encerrado hasta que se recuperara de su alcoholismo y adicción a sustancias. Fue hasta que su cuerpo parecía no responder que los dueños del anexo decidieron avisarle a su madre que necesitaban llevarlo a un hospital. En el camino mientras estaba sobre la ambulancia utilizó la poca fuerza que le quedaba para contar todo lo que había vivido. Lo golpeaban todos los días, desnudo y con muy poco alimento, obligado a bañarse con agua helada. Así fue como pasó sus últimos días. Cuando finalmente la ambulancia llegó al hospital ya era demasiado tarde, Alan había fallecido. Los dueños del anexo rápidamente sacaron todo lo que pudieron del anexo a plena luz del día y decidieron darse a la fuga. Fue hasta el día 16 de julio, más de 3 meses después, cuando finalmente localizaron al responsable y sentenciado por el delito de homicidio. Chalchihuapan vs. PAN. El Partido Acción Nacional, mejor conocido como el PAN, fue considerado como una esperanza durante varios años ante el gigante periodo que el PRI gobernó México. Sin embargo, conforme comenzó a entrar en el poder se vio su verdadera cara como un partido ultraconservador y autoritario. Prueba de esto fue lo sucedido en el año 2014 en la comunidad de San Bernardino, Chalchihuapan, Puebla, una pequeña comunidad que llamó la atención tras este trágico suceso. Recordarán que anteriormente hablé del senador Rafael Moreno Valle, quien falleció tras un accidente en avioneta junto con su esposa. Bien,
pues antes de ser senador él solía ser gobernador de Puebla del año 2011 al año 2017. Durante el año 2014 Moreno Valle impulsó una iniciativa para aprobar lo que llamó la Ley Bala. Esta ley permitiría el uso de la fuerza durante manifestaciones de los ciudadanos, incluyendo armas de fuego. Lamentablemente esta ley terminó siendo aprobada por el Congreso de Puebla, lo cual desataría graves problemas ese mismo año. El 9 de julio del 2014 los pobladores realizaron una protesta en la autopista Puebla-Atlixco con la intención de pedir que regresaran las oficinas del registro civil a su comunidad, las cuales habían sido retiradas semanas antes, una protesta que, si bien interfería con el tránsito de la carretera, se mantenía totalmente pacífica. Sin embargo, esto cambió cuando llegaron elementos de la policía y comenzaron a lanzar latas de gas lacrimógeno. Como respuesta, los pobladores utilizaron los pocos palos y piedras que tenían a su alcance para responder al ataque. Esto fue usado como excusa suficiente por parte de la policía para abrir fuego contra los manifestantes, más aún sabiendo que estaban protegidos por la nueva Ley Bala. A raíz de este enfrentamiento surgieron varias anécdotas lamentables sobre personas que fueron afectadas físicamente, comenzando con José Martín Romero, un hombre que fue impactado con un proyectil y quedó con un hoyo en la mejilla derecha. Hugo Jiménez Varela, un hombre de 26 años que perdió uno de sus ojos debido a ser alcanzado por un proyectil. Y uno de los que más indignó al Puebla de Chalchihuapan sin duda fue el caso del niño José Luis Tamayo de 13 años de edad, quien tuvo la mala suerte de pasar por la manifestación cuando regresaba de la escuela y recibió un impacto a la cabeza que lo llevó a fallecer de camino al hospital. Además me encontré con otro caso de un niño del cual no se sabe su nombre pero que también se vio afectado perdiendo una mano gracias a una bala. Es por casos como este que muchos poblanos creen fuertemente que el accidente de Moreno Valle y su esposa Marta no fueron más que una forma de desaparecer de la vida pública y quitarse toda responsabilidad de sus actos. Guerreros Puebla. En todo México es bien sabido que el narco ha crecido de tal manera que incluso tienen el control total de algunas comunidades y tienen más poder que gobiernos locales. Desafortunadamente cada vez son más las grandes bandas delictivas del país y recientemente surgió una nueva en municipio de Cheutla. Se hacen llamar Guerreros Puebla y están conformados por exintegrantes del CJNG y otros grupos de menor nivel en Guerrero. Se dedican a la venta y distribución de sustancias, principalmente cristal, y operan en los estados de Puebla, Guerrero y Morelos. Además se les atribuye múltiples fallecimientos relacionados con ajustes de cuentas, razón por la que Puebla ha tenido un aumento en sus índices de violencia. Y al parecer han replicado las prácticas de otros grupos delictivos, tales como colocar mensajes en los cuerpos y de maneras desastrosas. Los colombianos. Este es uno de los temas más recientes que encontré, publicado apenas unos días antes de que comencé a escribir este iceberg. El CJNG, grupo que se dedica a la venta de sustancias del cual ya hablé anteriormente, es uno de los más famosos y temidos del país. Aunque se originó en Jalisco como lo indica su nombre, se ha expandido por todo el país y eso incluye al estado de Puebla. Por otro lado, desde hace varios años ha incrementado los grupos que se dedican a delitos menores como asaltos y extorsión, grupos que en su mayoría están conformados por inmigrantes de países centroamericanos y sudamericanos. En esta ocasión me referiré específicamente al grupo conocido como los colombianos, del cual se ha hablado mucho por todo el país. Pero ¿qué pasa cuando el gobierno en turno no ejerce la ley para defender a los ciudadanos de ser asaltados y extorsionados? Pues que grupos dedicados a la venta de sustancias como el CJNG deciden tomar este rol de justiciero social y resuelve el problema. Y es que por irónico que parezca, estos grupos por alguna extraña razón deciden ayudar a la sociedad, siendo que ellos también la afectan, pero de una manera distinta. Este choque entre grupos criminales ha desatado una especie de limpia, como lo llaman ellos, eliminando a bandas extranjeras que vienen a delinquir a México. Uno de los casos más recientes que me encontré fue el sucedido el día 10 de marzo del año actual, donde un grupo de 3 cuerpos envueltos en plástico apareció a unos metros de la carretera Santa Cruz Alpuyeca en Puebla. Como es costumbre, los 3 cuerpos venían acompañado de una nota, la cual decía lo siguiente: empieza la limpia con los extranjeros, gota a gota roba reloj. Todo extranjero que venga a delinquir a Puebla así va a quedar. Atentamente, el CJNG. Aunque no puedo mostrarles la imagen completa debido a las políticas de YouTube, creo que no hace falta, ya que con la descripción que les di se entiende perfectamente el punto. Solo queda esperar que este nuevo conflicto entre bandas criminales nacionales y extranjeras termine por desatar todavía más la violencia que se vive en México. Trata de con Tlaxcala. Tlaxcala es un estado cercano a Puebla, considerado como uno de los lugares donde más abunda la trata de personas en México.
Las grandes mansiones de estilo californiano abandonadas que abundan en la localidad y los hoteles de paso parecen haber incrementado este fenómeno. Sin embargo, la relación que tiene Puebla con este caso es enorme, ya que muchas mujeres poblanas son secuestradas y obligadas a participar en este negocio siendo trasladadas a Tlaxcala. De este tema no hay uno sino múltiples casos que pueden confirmarlo. Uno de ellos es el caso de Marta N., quien alguna vez fue reina de belleza en Puebla en los años 90. Sin embargo, en 2023 fue detenida por mantener más de 15 años a jóvenes de escasos recursos como prostitutas y trabajadoras domésticas contra su propia voluntad, algunas dentro del estado de Puebla y otras siendo trasladadas a Tlaxcala. También se menciona que algunas mujeres que trabajan por las noches en el centro histórico de Puebla lo hacen en contra de su voluntad y que algunas de ellas, especialmente las que no tienen muchos clientes, terminan siendo llevadas a otras partes de la República, siendo las más comunes Estado de México o Tlaxcala. En la última década se han registrado más de 321 delitos de personas entre estos dos estados, confirmando que es la zona más peligrosa para las mujeres cuando se trata de este tipo de crímenes. El Yunque. El Yunque es una organización secreta ultracatólica de extrema derecha fundada en 1952 por el PRI en el estado de Puebla, Partido Revolucionario Institucional. Su objetivo era defender la religión católica y luchar contra las fuerzas de Satanás, por lo que para expandir su mensaje se infiltraron en partidos políticos, universidades, medios de comunicación y por supuesto en iglesias. Las personas que conforman esta secta no muestran su rostro. Sin embargo, desde su fundación hasta la actualidad ha tenido un alcance que se expandió por toda Latinoamérica y el mundo. Uno de los países que más se vio influenciado por esta ideología ultraconservadora es España, donde se rumorea que el partido Vox, considerado también de ultraderecha, es de hecho una creación del grupo mexicano conocido como el Yunque. El punto máximo de poder que tuvo la secta fue en el año 2000 con la llegada del presidente Vicente Fox por parte del Partido Acción Nacional. Sin embargo, a día de hoy y desde hace varios años han dejado de ser relevantes y cuentan con cada vez menos participantes, al menos en México. La historia de esta secta es gigante, pero a pesar de ello muy poca gente conoce siquiera su existencia. Es por eso que se encuentra tan profundo dentro de este iceberg. Si te gusta este tema, te recomiendo que veas este otro video donde hablo sobre cultos y sectas. Trenazo de Tehuacán. Tehuacán es una pequeña ciudad de Puebla que vivió una tragedia relacionada a un tren en 1991. Para ser más exacto, se trataba del tren número 9130, el cual llevaba un cargamento de 14 vagones con cemento. Se dirigía al municipio de Santiago Miahuatlán. Parecía un simple tren de carga realizando sus labores como cualquier otro día. El 19 de noviembre, alrededor de mediodía y a pocos kilómetros de llegar a la ciudad de destino, el tren se quedó sin frenos a una velocidad de 200 kilómetros por hora. Cientos de obstáculos, entre los cuales estaban autos, casas y por supuesto personas, tuvieron la mala suerte de encontrarse cerca del tren en ese momento. Sin embargo, el tren era imparable, por lo que arrasó con todo a su paso. Cuando finalmente el tren se detuvo, tanto pobladores como equipo de rescate se dispusieron a buscar vidas humanas que aún pudiera salvarse. Sin embargo, lo único que pudieron encontrar eran brazos, piernas y cabezas, como si se tratara de una carnicería humana. Alrededor de 40 personas fallecieron de una forma sumamente aterradora y muchos más quedaron heridos o con su casa y auto en una pérdida total. Uno de los eventos más desafortunados para el pueblo de Tehuacán. Linchamiento en Canoa. San Miguel Canoa es un pueblo con una historia de desinformación que terminó en el linchamiento de varios inocentes. Todo comienza en 1968 cuando un grupo de estudiantes y un trabajador de la UAP decidieron hacer una excursión hacia la cima de la montaña conocida como la Malinche, ubicada entre Puebla y Tlaxcala. Como bien recordarán, en aquella época la división de ideologías a favor del socialismo y capitalismo estaba muy presente en el estado de Puebla. Además que se trata de la misma época del movimiento estudiantil llevado a cabo en Ciudad de México. Los nombres de los protagonistas de este viaje son Julián González Báez, trabajador de la UAP, Ramón Gutiérrez Calvario, Jesús Carrillo Sánchez, Miguel Flores Cruz y Roberto Rojano Aguirre, alumnos de la misma universidad, quienes se dieron cita en el edificio Carolino para posteriormente abordar el transporte público con rumbo a San Miguel Canoa. Alrededor de las 6 de la tarde, una fuerte lluvia los agarró desprevenidos, lo cual los obligó a buscar refugio dentro de una pequeña tienda, a lo cual se les negó la entrada. Se dirigieron hacia la iglesia, donde tampoco les dieron asilo, algo que se le hizo bastante extraño al grupo de jóvenes. Dos de ellos, Ramón y Jesús, comenzaron a presentir que algo raro estaba ocurriendo, por lo que sugirieron irse. Sin embargo,
Decidieron arreglar todo con un volado en el cual elegirían si continuaban con su viaje o regresaban a Puebla. Sin saberlo, en ese volado se estaba jugando la decisión entre la vida y la muerte. Tras realizar el pequeño juego con la moneda permanecieron en su viaje hacia la Malinche. Julián se acercó a dos mujeres jóvenes que caminaban por el lugar acompañadas de su hermano y les explicó lo sucedido, a lo que estos tres amables locales los invitaron a refugiarse en su casa. Pero esa amabilidad, según lo que cuentan, duró poco más de 30 minutos. Los pobladores de Canoa comenzaron a tomar actitudes un poco extrañas respecto a los visitantes. Tocaron las campanas de las iglesias como señal de que estaban en peligro. La gente se reunió cerca de la iglesia y comenzaba a correr el rumor en náhuatl de que ellos ya estaban aquí. Llegaron los ladrones, los asesinos. El sacerdote del pueblo afirmó que los visitantes habían llegado para quitarle su religión ya que eran comunistas. Si bien esto no tiene sentido alguno, la ignorancia sumada a la rabia de la gente fue suficiente para que tomaran acciones al respecto, por lo que se dirigieron a la puerta del domicilio donde estaban refugiándose. Llegaron a la casa y Lucas, hermano de Odin y dueño de la casa, intentó explicarles que no había que preocuparse por los visitantes, pero antes de que pudiera decir una palabra más recibió el impacto de un machete seguido de una bala. Los siguientes en sufrir el peor destino que un hacha puede otorgar fueron Ramón y Jesús. Mientras que sus compañeros Miguel, Roberto y Julián fueron amarrados mientras no podían hacer nada más que ver los cuerpos de Ramón y Jesús sabiendo que el mismo destino le ocurriría a ellos. Se los llevaron a la plaza del pueblo, sin embargo, y para su suerte simplemente fueron golpeados y los mantuvieron amarrados hasta que llegaron las autoridades a las 5 de la mañana del día siguiente. Julián perdió 3 dedos gracias a uno de los cortes proporcionados por el machete y en cuanto a Ramón y Jesús solo tuvieron lesiones físicas. No hubo ningún responsable encarcelado, ni el sacerdote del pueblo por esparcir terror en la gente, ni de los responsables de acabar con la vida de 3 inocentes. Bebé sacrificado. En enero de 2022 el penal de San Miguel ubicado en Puebla dio una noticia que dejó impresionado a todo México. Dentro de las instalaciones fue hallado el cadáver de un bebé de 3 meses de nacido. Una persona que limpiaba los contenedores de plástico fue quien descubrió el cuerpo cubierto con cal y dentro de una bolsa. Tras este desagradable hallazgo, la noticia comenzó a expandirse dentro y fuera del penal. La Asociación Civil Reinserta aseguró que se trataba de un bebé de nombre Tadeo, nacido el 4 de octubre del 2021 y que por problemas intestinales habría fallecido el 5 de enero del 2022, siendo enterrado el 6 de enero de ese mismo año en el Panteón de Iztapalapa. Cuando se hizo público el hallazgo en el penal de San Miguel, los papás de Tadeo sospecharon que el bebé que habían encontrado era su hijo, por lo que se dirigieron al panteón para asegurarse y se llevaron la sorpresa de que el cadáver de su bebé ya no estaba. Se detuvieron a 23 personas relacionadas con Tadeo para la investigación del caso, incluidos trabajadores del penal y del panteón. Lo más aterrador es que a día de hoy no hay una respuesta clara de cómo es que un bebé recién fallecido y enterrado en un panteón en Iztapalapa fue encontrado días después en un penal de Puebla, por lo que rápidamente en internet surgieron algunas teorías, como el hecho de que utilizaron el cuerpo de este menor para llevar a cabo alguna especie de ritual o sacrificio, o incluso que lo llenaron de sustancias para ingresarlas al penal, como si se tratara de una bolsa de plástico. En cualquier caso, este tema nos deja una de las historias más turbias y asquerosas de todo el estado de Puebla. Carnaval de la Resurrección. Álvaro N., conocido como el Carnaval de la Resurrección, es un hombre de 38 años que enfrenta cargos por feminicidio, así como delitos relacionados con actos inhumanos. El 29 de junio el hombre de entonces 35 años asesinó a su pareja Montserrat y comió parte de su cerebro. Luego decidió tirar los restos en una barranca muy cerca de donde vivía envueltos en una bolsa negra. Sin embargo, unos perros comenzaron a ladrar cerca de este sujeto, lo cual alertó a unos policías que se encontraban cerca de la zona. Sumado a la actitud nerviosa de Álvaro, lo terminó delatando y fue ahí donde lo detuvieron. Ya detenido, decidió confesarle por llamada a sus hijas lo que había hecho, que había acabado con la vida de su madre y el cerebro lo apartó para comérselo en tacos. Todo lo destrozó. Y pues así los sesos se los comió, todo lo que es el cerebro. O sea, se comió, unas partes que estaban comiendo con tacos. Fue de esta manera que se ganó el apodo que lleva este tema, siendo un caso que a pesar de no contar con demasiada información disponible es bastante aterrador. Masacre de Carolino. A pesar de que este es un tema bien conocido por los poblanos debido a la magnitud de lo ocurrido, no existe tanta información en internet al respecto salvo un par de artículos que me encontré, por lo que probablemente esta sea una historia que nunca hayas escuchado.
A finales de los 60s y 70s, como ya lo había mencionado en puestos anteriores, los movimientos estudiantiles estaban en su apogeo. En 1968 se llevó a cabo una de las más recordadas en Tlatelolco debido a estas marchas, y poco tiempo después, en 1971, comenzó a crecer un movimiento estudiantil en Puebla donde a estas universidades se les acusaba de ser comunistas o tener ideologías relacionadas al socialismo. La derecha poblana creó una organización de ultracatólicos y fascistas conocida como el FUA, Frente Universitario Anticomunista, con la finalidad de erradicar los movimientos y marchas estudiantiles de la época. La mañana del 1 de mayo de 1973, el Comité de Lucha de los Estudiantes se preparaba para conmemorar el Día Internacional de los Trabajadores. Se encontraban preparando el equipo de audio de la estación llamada Radio UAP en el edificio Carolino. Varios trabajadores decidieron colaborar con los estudiantes hasta que fueron intervenidos por granaderos enviados por el gobierno estatal. Además, un pequeño grupo de estudiantes fue arrestado sin motivo por la policía. Como respuesta, los estudiantes tomaron como prisioneros a 3 integrantes de la policía para intercambiarlos por sus compañeros. Motivo suficiente para que las cosas escalaran de manera hostil en cuestión de segundos. Como los policías se negaron a realizar el intercambio, los estudiantes incendiaron la patrulla de los policías capturados, a los que rápidamente llegó un camión de bomberos, pero no solo para apagar el incendio, sino para bloquear la calle que daba salida al edificio. Al poco tiempo llegaron policías y soldados haciéndose pasar por civiles, armados con rifles y carabinas, mientras en las azoteas ya habían francotiradores esperando a recibir órdenes. Tras el lanzamiento de una lata con gas lacrimógeno, se dispararon varias ráfagas por parte de la policía, lo que terminó con 10 heridos y 7 fallecidos. Rápidamente se llevaron los cuerpos y las autoridades no declararon nada al respecto. Si bien esta es una historia que difícilmente se podría ocultar, sí se vio bastante opacada por otros acontecimientos de la época, como lo sucedido en Tlatelolco años atrás. Pero recordemos que fueron 7 víctimas de las autoridades, que en cuestión de un par de minutos perdieron la vida sin haber cometido ningún delito, y pudo escalar a algo mucho mayor. Linchamiento en Acatlán. Acatlán de Osorio, un pequeño municipio en Puebla, vivió una historia que ya sería sorprendente creer que sucedió en el siglo pasado. Sin embargo, ocurrió tan solo hace 5 años, en el 2018. Ricardo Flores y su tío Alberto Flores se encontraban preparándose para construir una barda para la temporada de cosechas, ya que ambos se dedicaban a este oficio. En una camioneta tenían cuerdas, cadenas y demás material para la construcción de esta barda. Sin embargo, cometieron el grave error de detenerse a comprar unas cervezas, cosa que hizo que alguna persona, ya sea por ignorancia o por maldad, comenzara el rumor de que estas 2 personas estaban robando niños. Por lo que una multitud enfurecida alertó a las autoridades sobre ellos, a lo que los policías los mantuvieron en detención preventiva mientras se investigaba el caso. Esto no fue suficiente para los pobladores de Acatlán, por lo que decidieron ir ellos mismos a sacarlos de la cárcel, pero no para liberarlos, sino para quemarlos vivos. ¿Cuántos nos hay? El día de mañana puede ser tu hijo. Sale, vamos, vamos. Algunas personas comparan este caso con el sucedido varias décadas antes con los estudiantes de la UAP que fueron linchados por órdenes de un sacerdote. La diferente es que al tratarse de un caso reciente existen fotos y vídeos de ello. 2 años después, una mujer identificada como Agustina fue sentenciada a 22 años de prisión por incitar a la población al linchamiento de tío y sobrino. Incluso se dedicó a recolectar dinero para pagar un servicio de perifoneo y alertar a los ciudadanos de estos supuestos secuestradores. Es así como la ignorancia sumada al pensamiento de rebaño acabó con la vida de 2 inocentes, como si se tratara de un caso de la Santa Inquisición. Masacre de Coscatlán. El 9 de junio de 2016, en la localidad del Mirador, dentro del municipio de Coscatlán, se llevó a cabo una de las masacres más crueles e indignantes que pudo vivir esta familia. La historia comienza en el año 2007, cuando Silvia Hernández, una mujer de esta comunidad, fue abusada por uno de sus vecinos y terminó embarazada, además de amenazarla con que no podía ser de otro hombre. Tras poner una denuncia, las autoridades no hicieron nada al respecto. 9 años después, el vecino de nombre Adán se enteró de que ella había formado una familia, por lo que regresó a buscarla junto con un pequeño grupo de hombres. Después de un viaje de casi 1 hora hacia el pequeño pueblo, finalmente la encontraron. Silvia se encontraba con su familia preparando una comida,
para ese entonces ya tenía una nueva pareja y vivía con su hijo. Sin pensarlo dos veces, Adán pateó la puerta y comenzó a disparar a todos los que estaban ahí, acabando con todos en cuestión de segundos. Silvia, su pareja, su hermana Belén, quien estaba embarazada, su padre y su madre habían fallecido. Al único que dejó huir fue al niño, ese niño que nació como consecuencia del abuso hacia Silvia que había cometido hace 9 años. Pero esto no fue suficiente para Adán. Él sabía que la familia de su expareja era grande y conocía la ubicación de uno de ellos. Se dirigió a la casa de Clemente, uno de los familiares de Silvia, y nuevamente disparó contra todos los que se encontraban ahí, acabando con la vida de otras 6 personas. Por otro lado, mientras esto sucedía, el hijo de Silvia corrió lo más pronto que pudo hacia su escuela. Recordemos que esta es una pequeña comunidad rural. Ahí se encontró con sus maestros, a los cuales les pidió ayuda, ya que su mamá, su tía y sus abuelos habían muerto. La comunidad del Mirador cavó 10 tumbas donde estarían los cuerpos de los fallecidos. Uno de estos sería compartido por Belén y su hijo no nacido. En cuanto a los responsables, unos días después de lo ocurrido lograron encarcelar a Carlos, hermano de Adán. Sin embargo, en cuanto al resto de asesinos, no se supo nada durante años. Fue hasta noviembre de 2018 cuando las autoridades lograron identificar a Adán como la expareja de Silvia y se enteraron de la violación del año 2007 y el hijo que tuvieron tras este abuso. Sin embargo, eso no significa que haya sido atrapado. Lo único que supieron es que Adán junto con su grupo huyeron hacia la sierra de Oaxaca y hasta la fecha, abril de 2024, no se sabe más de ellos. Si existiera más información es difícil acceder a ella, ya que fue todo lo que pude encontrar. Por lo que parece ser que las autoridades lamentablemente ya le dieron carpetazo a este tema y es probable que no sigan buscando a los responsables. El único que pagó las consecuencias de sus actos fue Carlos, el hermano de Adán, quien tras ser atrapado en 2018 obtuvo su sentencia con más de 40 años de cárcel. Mi Gober precioso. Esta es posiblemente una de las historias más conocidas en varios estados del sur de México, pero el principal de ellos es el estado de Puebla. Mario Plutarco Marín Torres fue un político poblano que en el año 1999 se convirtió en presidente municipal de Puebla por parte del PRI, y para el año 2005 habría sido elegido como gobernador de Puebla. Los demonios del Edén es un libro escrito por la periodista Lidia Cacho en el año 2004 que nos habla sobre lo más oscuro del poder político y económico en México. En él se habla sobre testimonios y documentos de una red de prostitución infantil en el estado de Quintana Roo, donde además se comprobaba que este grupo de personas se mantenía a salvo debido a que tenían buenas relaciones con la política. Entre estos desagradables políticos se encontraban nombres como Emilio Gamboa Patrón, exgobernador de Yucatán, o Miguel Ángel Yunes, exgobernador de Veracruz. Una de las principales personas señaladas en este libro es Jan Sukkar Kuri, un empresario méxico-libanés quien fue bautizado como el monstruo de Cancún. Otro sujeto altamente relacionado a este caso, también de origen libanés, es el empresario Kamel Nassif Borge, quien además es familiar directo de algunos políticos de Quintana Roo, entre ellos el gobernador de aquel entonces. Cuando Kamel se enteró de que Lidia Cacho había escrito un libro donde lo acusaba directamente por estos delitos, decidió acudir a uno de sus mejores amigos, el gobernador de Puebla, Mario Marín. Tras este encuentro, Lidia fue secuestrada por agentes de Puebla y torturada por los mismos, la amenazaron de muerte, la dejaron sin alimentos y la apuntaron a la cabeza en múltiples ocasiones. Meses después, se filtró una llamada entre Kamel y el gobernador Mario Marín donde surgió la mítica frase. Señor gobernador, ¿me permite? Sí, gracias. ¿Qué ole, Kamel? ¿Qué pasó, mi gober precioso? Mi héroe chingado. No, tú eres el héroe de esta película, papá. Pues ya ayer le acabé de dar un pinche coscorrón a esta vieja cabrón. Le dije que aquí en Puebla se respeta la ley y aquí no hay impunidad y que aquí quien comete un delito se llama delincuente. Entonces que no se quiere hacer la víctima y que no quiere estar aprovechando papeles de publicidad. A esta hija de le dije a Naked, le dijo al director, me la pones con las locas y las tortilleras. Tú crees que estoy bromeando, ¿verdad? Que aprenda a volver a escribir esta hija de su fregada madre. Tengo aquí una botella bellísima de un coñac que no sé a dónde te lo mando. Pues a Casa Puebla. Bueno, órale, sale. Sí te la puedo mandar ahí, ¿verdad? Desde luego, desde luego. Yo te la quería dar personalmente, pues estás tú ocupado. Ay, mándamela. ¿Se la vas a echar? Sí, claro. Luego en Navidad. Está bien, pues entonces te voy a mandar 2, no una. Dale. Hecho, mi Kamel.
Te agradezco tu atención, te mando yo un abrazo. Con esta filtración, Lidia tuvo suficientes pruebas para denunciar a quienes la torturaron. El caso llegó a la Suprema Corte de Justicia, sin embargo, fue rechazado. Tuvo que esperar hasta el año 2020 para que finalmente se hiciera justicia. Jan Sukkar Kuri obtuvo 112 años de prisión por el delito de pedofilia. El Gober Precioso también fue detenido en el estado de Guerrero y trasladado a Cancún por el delito de tortura. En cuanto a Kamel Nasif, no pagó ninguno de sus crímenes y continúa en libertad. Fuga del Pirulí. Recordarán que anteriormente les hablé sobre la megamarcha llevada a cabo en Huejotzingo por la desaparición de 3 estudiantes de medicina y un conductor de Uber. Bueno, pues en el año 2020 se descubrió la identidad de la banda encargada de llevar esto a cabo y a su líder, apodado como el Pirulí, por lo que fueron rápidamente ubicados y encarcelados. Esto le dio tranquilidad a las familias de los afectados y a la comunidad estudiantil, al mismo tiempo que reivindicó la opinión de los poblanos sobre su gobierno. Sin embargo, este sentimiento de justicia no duraría por mucho tiempo. Tan solo un año después, durante las elecciones del 2021 para gobernaturas de diferentes estados, se corrió la noticia sobre la fuga del Pirulí, razón por la que 17 servidores públicos fueron vinculados a proceso. La indignación en redes sociales por este caso de corrupción surgió de inmediato, y es que lo más triste de este caso es pensar en las 200.000 personas que marcharon para que se hiciera justicia, para que al final terminara durando menos de un año. Candidato Pozo. José Elías Medel Galindo fue candidato para la presidencia del municipio de Texmelucan por parte del partido Movimiento Ciudadano. En su perfil de Facebook se encontraban varias fotografías con su hija que a la gente les parecía incómodas e inapropiadas. Si bien el amor de un padre por su hija puede llegar incluso al contacto físico como abrazos o besos, lo que se veía en estas fotografías publicadas por él mismo acompañado de los textos en sus publicaciones daban una sensación bastante desagradable. En febrero de 2021, cuando su hija tenía apenas 11 años, fueron exhibidas todas las fotografías que había compartido con ella desde el 2016. Tras esta polémica, el partido Movimiento Ciudadano canceló su registro en las boletas electorales. Además, la Fiscalía General del Estado lo vinculó a proceso por delitos de pedofilia e iniciaron una investigación en su contra. La niña fue llevada y refugiada en centros de apoyos del DIF. Hasta la fecha no se ha dado una condena a este sujeto, pero está en prisión preventiva. Familia incestuosa. Para este puesto me gustaría comenzar que me basé en un comentario de Facebook que habla sobre este rumor, por lo que si alguno de ustedes puede confirmarlo o desmentirlo en los comentarios ayudaría mucho. Cuautlancingo es un pequeño municipio cerca de Cholula, donde existe el rumor que en una de sus cuevas habita una familia con prácticas incestuosas, es decir, que tienen relación entre ellos. Supuestamente la familia está compuesta por 2 hermanos, hombre y mujer, que tras haberse enamorado confesaron esto a sus padres, quienes evidentemente rechazaron la idea y no estuvieron para nada conformes. A pesar de ello, los hermanos decidieron continuar con esta extraña relación y terminaron teniendo muchos hijos, de los cuales algunos tuvieron malformaciones. Se habla de alrededor de una docena. Al no tener un lugar donde vivir ni dinero suficiente, decidieron habitar cerca de Cuautlancingo, en una zona al límite de la ciudad, muy cerca de unas cuevas. Con el paso de los años, esta familia llevó todo relativamente normal, incluso al punto que sus hijos más sanos llegaron a la edad adulta y al crecer en una familia disfuncional alejados de la mayoría de la población terminaron replicando las costumbres retorcidas de sus padres, por lo que hermanos y hermanas a su vez tuvieron nuevamente hijos. Además, al vivir fuera de contacto humano muchas veces llegaban a comer carne podrida o algunas plantas y frutas que se encontraban, siendo esto visto por los habitantes de Cuautlancingo. Si bien la persona no da mucho detalle de la zona exacta donde se encuentra esta supuesta familia, dice que esta es una leyenda bien conocida en la zona y que varios han llegado a ver a esta extraña familia. Trata de menores DIF. El DIF se trata del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, un sistema utilizado para crear asistencia social y realizar todo tipo de labores que apoyen al bienestar de las familias mexicanas. Generalmente se centran en ayudar principalmente a niños que reciben malos tratos por parte de sus mayores o a mujeres quienes son violentadas por sus parejas. Sin embargo, en Puebla existe un rumor relacionado a un político del cual ya vimos repetidamente en este iceberg, Rafael Moreno Valle. Se dice que este personaje creó una red de trata en las casas del DIF, casas que dan apoyo a familias con escasos recursos o situaciones complicadas, donde incluso se le acusa a él y su equipo cercano de haber abusado de infantes. Si bien de esto no hay suficiente información en internet que lo respalde, sí es un tema del cual vi que muchos poblanos están de acuerdo que es verídico, e incluso algunos lo relacionaron con el tema de trata de personas existente en Tlaxcala.
De ser esto cierto, nos encontramos frente a una terrible realidad, donde personas que de por sí están pasando por una situación difícil terminan llegando al DIF con la esperanza de solucionar sus problemas y terminan de la peor manera posible. El mataxistas. Marco del Callejo Pérez Salazar, apodado como el mataxistas, es un hombre que fue detenido a los 26 años de edad en el 2011 por acabar con 2 taxistas en un corto periodo de tiempo. Un año antes, en el 2010, ya había sido detenido por robo de vehículos y privación de la libertad de un taxista. Mientras Marco se encontraba manejando el taxi recién robado, unos agentes de tránsito notaron algo extraño en él, por lo que decidieron seguirlo. Esto hizo que se pusiera nervioso y pisara el acelerador, lo cual terminó estrellándolo contra un árbol. Cuando los policías revisaron la cajuela, encontraron al taxista y llevaron a Marco a prisión. Fue condenado a 5 años de cárcel, de los cuales solo terminó pagando 10 meses y una multa de 270,000 pesos. Una vez libre, comenzó a desatarse contra los taxistas. El primer caso fue uno donde abordó un taxi en la central de Angelópolis y le pidió al chofer de 56 años que lo llevara a Huejotzingo. Durante el viaje lo golpeó con un bate de béisbol que el taxista llevaba en la parte trasera de la unidad hasta que lo dejó sin vida. Luego de eso se dirigió al aeropuerto y abandonó el cuerpo. El segundo ataque se dio una semana después. Llamó a un taxista para que lo llevara desde su casa al aeropuerto y a medio camino sacó una pistola calibre 9 milímetros y lo obligó a bajar del taxi para posteriormente disparar. Mientras conducía el coche con el cuerpo en la cajuela, fue perseguido por policías nuevamente por exceso de velocidad. A pesar de que los policías le indicaron que se detuviera, continuó y procedió a dispararles hasta que finalmente fue atrapado. Cuando se le preguntó por qué tenía esa extraña obsesión con los taxistas, inicialmente dijo que lo hizo porque disfrutaba tener relaciones con los cuerpos, aunque esto no fue confirmado. Le preguntaron al padre adoptivo de Marco y respondió que tenía problemas mentales e incluso estaba medicado, pero decidió dejar de seguir su tratamiento. Una vez sentenciado, no pararon los problemas, y es que dentro del penal tenía el control de la protección de las mujeres. 4 presas de origen colombiano lo acusaron de haberlas mandado a golpear luego de negarse a protegerse para Marco, por lo que para protegerlas decidieron enviarlas a otro penal. Aunque nunca se aclaró la obsesión de Marco con los taxistas, es muy probable que haya vivido un trauma con alguno de ellos y es por eso que decidió usarlos como su principal objetivo. Vanessa y Huellitas. Posiblemente este sea un caso que muchos de ustedes recuerdan debido a su popularidad en redes sociales. Vanessa N. de Puebla es una estudiante del Centro de Bachillerato Tecnológico número 86. En esta escuela había un perro chihuahua que siempre rondaba por las canchas y era conocido por los alumnos como Huellitas. Una alumna decidió recogerlo y darlo en adopción a algún alumno voluntario, a lo que Vanessa aceptó quedarse con el perro. Varios días después, sus compañeras notaron que comenzó a subir fotografías extrañas a WhatsApp con el perro, unas donde se le puede ver amarrado y con signos de violencia animal, pero la que más llamó la atención por su brutalidad es una donde el perro yace amarrado por sus 4 patas y se encuentra partido a la mitad. Tras ver esto, la compañera que le regaló el perro a Vanessa le preguntó por qué razón había hecho algo así, a lo que respondió que en realidad solo lo quería para eso. Continúa diciendo que ese era su objetivo inicial, era acabar con un gato, pero al ver la oportunidad decidió hacerlo con Huellitas. La amiga le responde que está enferma, a lo que Vanessa le dice que sí, que esa es la razón por la que va al psicólogo. Tras hacerse públicas las fotos de Vanessa, la comunidad escolar donde estudiaba sacó un comunicado pidiendo que fue expulsada, a lo que irónicamente la escuela pidió que dejaran de manifestarse o serían expulsados. Esto tendría bastante más sentido cuando se descubrió que el subdirector era el padre de Vanessa. Días más tarde, Vanessa dejó de asistir a clases y junto con su familia desaparecieron por completo. Aunque se realizaron búsquedas, fue imposible localizarlos hasta el día de hoy. En cualquier caso, la sentencia máxima que podría recibir Vanessa era de 7 años de prisión y una multa al tratarse de una menor de edad. Pero parece ser que la justicia falló nuevamente a favor de una maltratadora de animales. El halcón. Finalmente llegamos con el tema que consideré más turbio y aterrador de todo este iceberg, el halcón de Puebla. En el año 2012, Alan Aparicio, conocido como el Halcón, pertenecía a una banda de un sujeto al cual llamaban el Lobo. Dentro de este grupo tenía una sola misión: acabar con el mayor número de personas posible y grabarlo en video. Después el Lobo le pagaría cantidades bastante considerables de dinero, por lo que Alan decidió buscar a sus próximas víctimas. Un par de semanas antes de cumplir 18 años se enamoró de una mujer de 26 años, la cual tenía 2 hijas. Un día le dijo que se tenía que ir a Monterrey por motivos de trabajo, por lo que ya no la vería más, a lo que la mujer le pidió si podría acompañarlo junto con sus hijas para que estuvieran juntos, a lo que Alan aceptó.
El día del viaje llegó, pero a medio camino les pidió que se bajaran de la camioneta en la que iban ya que tenían que hacer una parada para recoger a 2 de sus compañeros de trabajo que también irían a Monterrey. Después de esperarlos un rato llegaron en un taxi en el cual se subirían Alan, su novia y las niñas, esto ya que supuestamente tendrían que tomar un rumbo diferente por motivos que Alan no quiso explicar. A media carretera se bajaron todos del taxi y comenzaron a caminar hacia un bosque. Las niñas de 6 y 8 años le dijeron a su mamá que estaban muy cansadas y que no sabían hacia dónde iban. La madre, tratando de calmarlas, les dijo que no pasaba nada y que estaban a punto de llegar, esto a pesar de que ella también estaba confundida y asustada. Ella comenzó a hacerle varias preguntas a Alan que cada vez subían más de tono, por lo que este se enojó y comenzó a golpearla casi al punto de eliminarla. Fue ahí donde Alan decidió transformarse en el halcón, le pidió a sus amigos que lo ayudaran a grabar y sostener a la mujer, mientras él se colocaba una máscara de La Parca, un famoso luchador mexicano. Una vez que la cámara estaba encendida y grabando, comenzó a utilizar unas tijeras para decorar sus párpados y cuello, y posteriormente hizo lo mismo con sus hijas. Este fue el mayor logro y trofeo en la vida de Alan, con el cual se ganó el respeto de la banda del Lobo y una buena cantidad de dinero en efectivo. Tiempo después se comenzaban a escuchar rumores sobre la existencia de este video, lo que llegó a oídos de la Procuraduría y fue así como iniciaron su búsqueda. Tras encontrar a las 3 mujeres en el bosque, terminaron dando con la identidad del halcón y fue atrapado. En este momento Alan confesó todo con orgullo y presumía su gran hazaña. Finalmente capturaron a toda la banda y pagó por sus crímenes, aunque nunca se dijo de cara al público cuál era la manera en la que ganaban dinero. Se teoriza que las eliminaciones eran grabadas para ser vendidas en la Deep Web, siendo compradores anónimos quienes darían el dinero para que cometieran estos actos. Lo más aterrador de este caso es que Alan tenía 17 años cuando cometió este crimen, por lo que al ser menor de edad solo pagó con 7 años de cárcel. Si recordamos que esta historia data del año 2012, eso significa que está libre desde el 2019. Es así como llegamos al final de este iceberg. Espero que les haya gustado. De ser así, recuerden dejar su like y suscribirse a este canal. De igual manera, comenta si te gustaría que hiciera un iceberg sobre tu estado. También tienen la opción de convertirse en miembros para apoyar económicamente al canal. Esto es Archivos Arcanos, y las puertas a lo desconocido se abren ante nosotros.